Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de React utilizando una API que tiene React llamada Context, la cual nos permite poder utilizar un estado global el cual muchos componentes pueden empezar a consumir. Adicionalmente también voy a estar utilizando useReducer, que es una forma de utilizar el patrón reducer dentro de nuestras aplicaciones para poder definir acciones, reducers y al disparar eventos dentro de nuestro estado. Básicamente lo que nos permite es poder tener una aplicación que puede tener un estado en un solo lugar, ¿ok? Y la aplicación que vamos a crear para esto es la siguiente. Es una aplicación muy sencilla. El objetivo no es la aplicación, debemos entender los conceptos. Y aquí, por ejemplo, tenemos una lista de tareas típica, una lista que tiene un título, un ID y una descripción. Nosotros podemos crear una tarea. Si venimos en el formulario y escribimos algo, ¿ok? Una tarea cualquiera, le doy create tarea. Esta crea la tarea y se añade a la lista, ¿ok? De nuevo, estas están participando en un reducer o están dentro de un reducer. Entonces cuando yo creo una tarea nueva, esta se añade al estado, ¿ok? Aquí podemos verla, cómo se añade el estado. Y luego podemos eliminar. Entonces, por ejemplo, yo digo quiero eliminar esta tarea, le doy delete y se va también del estado. Y luego también podemos editar. Supongamos que yo quiero editar esta tarea, le digo ok, esta tarea debería ser tarea 3, ok, y la descripción le digo descripción 3, ok, y le doy editar tarea. Esta lo actualiza y también obviamente es por parte del estado. Y bueno, luego también puedo marcar como una propiedad de la tarea ya fue hecha o falta por hacer. Y básicamente esta es la aplicación que vamos a crear el día de hoy. Es una aplicación muy sencilla, pero que nos permite entender cómo funciona el useReducer, el context que provee React para poder empezar a utilizar aplicaciones que utilicen este patrón muy similar a lo que ofrece bibliotecas como Redux, por ejemplo. Entonces, ese es el ejemplo que vamos a estar creando el día de hoy. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de React desde cero. Para hacer eso voy a abrir una consola o terminal. Como estoy en Windows, voy a presionar la tecla Windows más R. Y con eso ahora se va a abrir una ventana de ejecutar. Aquí voy a escribir el comando cmd. Y bueno, esto va a abrir una consola. Si están en Linux o Mac, simplemente abren una terminal. Y por defecto las consolas o terminales nos ubican en la carpeta de nuestro usuario. En mi caso es el usuario FAS. Entonces voy a escribir el comando cd desktop para ubicarme dentro del escritorio. Ok, una vez ubicado en el escritorio voy a escribir el comando npx create-react-app y luego voy a darle un nombre a mi proyecto. En mi caso el proyecto se va a llamar react-context- vamos a llamarle task, ok, porque va a ser un CRUD de tareas que va a estar utilizando la API context de React. Vamos a dar un enter y con esto se va a empezar a descargar la aplicación de create react app y luego va a empezar a crear una carpeta aquí en mi escritorio. Muy bien, mientras se instala todo eso voy a esperar a que termine y luego continuamos. Ok, el proyecto ya se terminó de generar, voy a cerrar simplemente la consola y voy a arrastrar el proyecto dentro de mi editor de código que es Visual Studio Code. Ok, una vez dentro de Visual Studio Code lo primero que voy a hacer es instalar algunos módulos. Y para este proyecto voy a estar utilizando los siguientes módulos. Voy a entrar en el navegador y bueno, el primer módulo que voy a estar instalando es Tailwind CSS. Tailwind CSS es un framework de CSS que me va a ayudar a poder estilizar mi aplicación. Para poder instalarlo, él tiene un programa llamado o una herramienta de consola llamada Tailwind CSS-clip. Entonces pueden averiguar de esa herramienta simplemente viniendo su documentación en la parte de installation. Y aquí dice install Tailwind via npm. Es decir, vamos a instalar un programa muy similar a lo que tiene en todo caso React. ¿Ok? Es decir, con el clip. Entonces vamos a abrir una consola aquí en Visual Studio Code. Para hacer eso presiono la tecla F1. Y aquí puedo escribir el comando integrated terminal y voy a ver esta opción, crear nueva terminal integrada. Si doy un clic, esto va a abrir una consola. Ok, entonces el primer comando que voy a ejecutar es el comando npx y voy a ejecutar tailwind de esta forma, css-clip. Esto va a traer la herramienta de Tailwind, de herramienta de consola, pero le voy a decir que inmediatamente cuando lo traiga va a ejecutar su comando build y esto va a generar una salida, un output, output. Y le voy a decir que guarde todos los estilos de Tailwind dentro de un archivo llamado tailwind.css. Si doy un enter, eso lo que va a hacer es que al igual que create react app va a descargar la herramienta y todos los estilos de Tailwind lo va a añadir en este archivo tailwind.css. En otras palabras, esto es como descargar el framework para poder empezar a utilizarlo. Mientras tanto, otro módulo que voy a estar utilizando también es React Router, que es un módulo para poder tener múltiples URLs o múltiples páginas dentro de mi proyecto de React. En este caso vamos a estar utilizando la versión web, así que voy a dar un clic aquí. Y bueno, para instalarlo también es con npx create react app, o bueno, al momento de ejecutar nuestra aplicación de React, podemos ejecutarlo con npm install react router done, y esto lo va a añadir en nuestro package JSON. Ok, entonces primero, como pueden ver, Tailwind ya se añadió.
Voy a colocarlo dentro de src nada más. Mover. Ok. Y luego voy a instalar también el módulo de Riad Router Done. Riad Router-Done. Doy un enter y con eso se va a instalar. Ok. Ahora, estos módulos son los más básicos para este proyecto. Entonces vamos a ir configurándolos. Primero voy a limpiar un poco el proyecto porque viene con un montón de archivos que no necesito. Por ejemplo, el logo SVG lo voy a quitar. Ok. El report web vitals también lo voy a quitar. El setup test también lo voy a quitar. Y bueno, me quedaría con estos archivos. El API.test también. API.testjs. Y bueno, quedaría así. Vamos a ordenarlo, vamos a ir en el index.js primero. Y bueno, aquí como tenemos nuestro proyecto con algunas importaciones, vamos a quitar los report web vitals, lo quito. Esta sección también lo quito. Y quedaría de esta forma. Ahora, voy a importar aquí el módulo de Tailwind. Entonces voy a decir, voy a importar aquí adentro el módulo llamado Tailwind.css, que vendría a ser este archivo de aquí, ¿ok? Y bueno, con eso yo tengo el framework de CSS. También voy a importar Riad Router Done. Entonces voy a decir, voy a importar aquí Riad Router Done. Y bueno, desde allí voy a estar importando un módulo que nos da Riad Router que se llama Browser Router. Este módulo básicamente nos permite poder crear múltiples rutas en nuestra aplicación. Entonces voy a cortar app y voy a decir, voy a importar el módulo llamado Browser Router. Y desde allí voy a colocar adentro la aplicación. Listo, formateo un poco y así quedaría mi aplicación. Ok, entonces ya tengo la forma de poder empezar a tener importaciones y los estilos. Muy bien, vamos a ir en el app ahora. En el app tiene un montón de estilos, vamos a quitarlos. Por ejemplo, el logo de SVG lo quitamos, ya no lo necesitamos. El app también, todo esto lo quitamos, que colocamos simplemente bueno, tan solo el contenido, ¿ok? Quedaría de esta forma. Tan solo creamos un H1 que diga algo como Hello World. Y ya estaría. En cuanto al app CSS, que también tiene sus estilos, lo vamos a quitar. Y quedaría limpio. Ok, vamos a arrancar nuestra aplicación con npm start para ver qué es lo que crea. Ok, y ya estaríamos listos para empezar. Ahora, mientras arranca la aplicación, vamos a ir a nuestro proyecto y voy a crear dos carpetas nada más para poder ir avanzando. Ok, hay una carpeta llamada Components que vamos a crear para poder tener las múltiples partes de interfaz en nuestra aplicación. Y luego vamos a crear una carpeta llamada Context que nos va a servir para poder tener un estado global. Ya les voy a hablar de qué se trata eso. Ok, entonces venimos a nuestra aplicación, el localhost 3000, y pueden ver que tenemos el Hello World que habíamos creado. Ok, muy bien, entonces ya tenemos nuestra aplicación preparada. Vamos a ir ahora y crear las múltiples partes. Primero, en esta aplicación, como se va a tratar de un CRUD de tareas, vamos a crear tres componentes principales. Un componente llamado Heading, vamos a escribirlo aquí, Heading.js, que nos va a servir para poder tener un encabezado en nuestra aplicación. Otro componente llamado TaskForm.js, que nos va a servir para poder tener una página en donde vamos a mostrar nuestro formulario para poder añadir tareas. Y luego vamos a crear otra página llamada TaskList.js, que nos va a servir para poder tener un listado de tareas que hemos creado hasta este momento. En otras palabras, estas son las tres partes principales de mi aplicación. Ahora, aparte de esto, también necesito poder importarlos. Entonces voy a crear unos componentes básicos nada más en Heading. Voy a exportar un texto que diga Heading. Ok, en TaskForm también voy a crear un componente básico que diga TaskForm. Ok, sé que lo estoy mostrando rápido, pero bueno, yo asumo que ya saben cómo crear un componente básico. De todas formas, así como es como queda nuestro Heading, y así es como queda nuestro TaskForm. Ok, el TaskList también lo mismo. Vamos a decirle, vamos a crear un TaskList. Ok, y bueno, ya tenemos nuestros tres componentes básicos: Heading, TaskForm y TaskList. Ahora vamos a importarlos. Ok, vamos a cerrar estos de aquí y voy a decirle, ok, voy a ir ahí en app.js y voy a importar los tres componentes. Voy a importar el módulo llamado Components. Vamos a importar Heading. Ok, vamos a importar el componente llamado TaskList. De esta forma. Ok, y no me deja cambiarlo. Ok, el TaskList. Y bueno, también voy a importar el componente llamado Components TaskForm, que vendría a ser el formulario de tareas. Ya tengo los tres componentes. El asunto está en el que no voy a pintarlos directamente aquí en el app, sino voy a pintarlos o renderizarlos condicionalmente. Entonces también necesito el router, Riad Router -done. Y desde Riad Router necesito dos componentes. Uno llamado route, no router, sino route. Y luego otro llamado switch. ¿Ok? De hecho también obtiene autocompletado si presionan control más espacio. Desde allí voy a empezar a hacer esto. En lugar del Hello World, primero voy a colocar el heading. Ok, el heading que va a estar acompañado o va a estar en todas las páginas. Entonces simplemente voy a llamar el heading. Le digo, quiero pintar el heading aquí.
de esta forma. Y luego le digo, ok, debajo voy a estar colocando los componentes. El asunto con React, como ustedes saben, es que tan solo puede pintar un componente a la vez. Entonces voy a colocarlo dentro de un div por ahora. Y luego debajo del heading voy a decirle, ok, voy a pintar inicialmente el task list. Ok. Entonces si yo formateo esto y guardo y vengo aquí en mi aplicación, pueden ver que dicen heading y task list. Ahora yo quiero que cuando visite la URL, por ejemplo, supongamos add, me muestre también otro componente con la misma cabecera pero con otro componente aquí abajo, el task form. Entonces para hacer eso vamos a estar utilizando el route de React Router. Entonces aquí le voy a decir, ok, en lugar de pintar el componente de esta forma, vamos a colocarlo a partir del route que trae nuestro componente llamado desde React Router DOM. Pero esto tiene que estar dentro primero desde un switch. Entonces utilizamos el otro componente que habíamos importado, switch, que es como una especie de condicional. Y aquí le decimos, ok, vamos a colocar adentro un route. Y bueno, le decimos, ¿qué es lo que vamos a pintar? Bueno, le digo, este va a pintar el componente llamado task list. Ok, si nosotros guardamos y vamos a nuestra aplicación, pueden ver que es básicamente lo mismo. Solo que ahora yo puedo hacer esto. Le puedo decir, ok, también voy a añadir otra ruta más. Voy a copiar esto. Y le digo, voy a añadir una ruta o un componente que también va a ser pintado llamado task form. Si yo guardo y vengo en la aplicación, me sigue diciendo task list. ¿Por qué? Porque coincide tan solo con esto. Entonces para que se diferencien, yo le voy a decir, cuando la ruta o la URL del navegador que estoy visitando sea la URL slash o la ruta inicial, pinta el task list. Pero cuando la ruta sea, por ejemplo, vamos a colocarle un slash add, quiero que me pintes el task form. Vamos a guardar. Y por ejemplo, cuando estoy en la ruta inicial, me dice task list. Si yo voy a la ruta slash add, debería decirme el task form, pero me dice el task list. La razón es que como la ruta slash add inicia con el slash, básicamente él está diciendo que, ok, es la primera ruta. Entonces no importa qué ruta yo escriba, siempre me va a enviar al task list porque todas empiezan con el slash. Entonces para diferenciarlo le voy a decir, tan solo muéstrame el task list cuando la ruta sea slash y no tenga nada más. Es decir, la ruta sea exacta, no haya nada más. Guardo y ahora sí, si vengo en el slash, me muestra el task list, y si vengo en el slash add, me muestra el task form. ¿Ok? Listo, entonces ya tengo mi enrutador listo para poder cambiar páginas. Y el heading, como han notado, se mantiene siempre. Ok, vamos a estilizarlo. Vamos a ir en el heading. Y en el heading voy a crear una navegación básica, que en realidad no va a ser como múltiples pestañas, simplemente va a tener un texto y un botón. Entonces vamos a hacerlo. Primero, el div va a contener todos los elementos. Dentro de aquí voy a colocar un div que tenga una clase flex, de flexbox, que viene desde Tailwind. Voy a colocar un item center para que se centre verticalmente. Y voy a colocarle un margin button de 10, simplemente para que tenga un margen hacia abajo, para que las listas de tareas estén más espaciadas. ¿Ok? Dentro voy a colocar aquí un simple h5 que diga, por ejemplo, task app. ¿Ok? O task crew también podrían colocarle. Y vamos a colocarle también una clase que diga, por ejemplo, text grade, que va a ser un texto gris. Y por ejemplo, en mi caso va a ser de 100 el color. Si nosotros vamos a nuestra aplicación, se vería, vamos a verlo en la ruta inicial. Se vería de esta forma, miren. El asunto está que no se ve porque todo el texto es blanco. Entonces yo quiero tener un tema oscuro. Así que voy a ir en el index.css. Y en lugar de tener todos esos estilos que me dan por defecto React, vamos a quitarlos, seleccionamos todo. Y le digo que tan solo voy a colocarle un color al body, que va a ser un background de, vamos a colocarle un numeral de 20, 21, 24, que es como un color oscuro o un color negro, básicamente. Ok. Y bueno, ahora sí se nota mi título. Listo. Entonces, ahora vamos a ir en el heading nuevamente. Y en el heading lo que vamos a hacer es colocar también un texto un poco más estilizado. Entonces aquí voy a colocarle un font bold, ok, para que tenga más grosor el título. Voy a colocarle un text-2x1, que es básicamente para que el texto sea un poco más grande, ok. Y bueno, esto de aquí también lo vamos a colocar un botón que esté justo al lado. Entonces voy a colocar aquí otro div con una clase flexgrow, ok, y vamos a colocarle un text right para que los elementos se vayan los textos se vayan hacia la derecha, con un padding x de 4, un espaciado en el eje de las x o un espaciado horizontal en 4, y un padding y de 2, que es un espaciado arriba y hacia abajo de 2. Y bueno, también vamos a colocarle como una variación, un margen hacia todos los lados de 2 también. Listo, aquí adentro lo que voy a colocar es un botón.
Entonces vamos a llamar un botón aquí, un button, y vamos a decirle que vamos a añadir la clase llamada addEmployee. Si yo guardo esto y vengo en mi aplicación, verán que aquí dice addEmployee, que es un botón realmente, pero mira, no tiene estilos. Entonces vamos a estilizarlo. Para estilizarlo vamos a colocar unas cuantas clases aquí al botón, que ya nos da Tailwind. Entonces voy a colocarle una clase que se llame, por ejemplo, BGGreen. Ok. Y todas las clases de Tailwind tienen como variaciones, ok. Y voy a colocarle un 400, ok, que vendría a ser este color, ok. Y luego voy a colocarle también una clase cuando se posicione el hover. Tailwind nos permite tener también pseudoclases o estilizar las pseudoclases. Hover, y le voy a decir, cuando se posicione el cursor quiero que sea un BGGreen, pero de 500, es decir, como más brillante. Entonces cuando posiciono pasa esto, ok. Y bueno, le digo aquí, el texto quiero que sea blanco siempre. Y el font, vamos a colocarle semi-bold, ok. Y bueno, un padding arriba y abajo de 2, ok, quedaría de esta forma. Y un padding X de 4. También vamos a colocarle un rounded para que parezca un botón. Y un inline flex para que digamos, se adecue en el espacio del botón. Y finalmente un items center para que esté centrado verticalmente, ok. Así luciría nuestro botón. Está demasiado grande, pero es porque estoy con zoom en la página, ok. Entonces, como pueden ver, el TAS y el AB y el botón están cada uno por su lado. Para que estén justamente dentro de lo mismo, vamos a colocar todo el flex o todo este display flex y demás. Vamos a colocarlo uno al lado del otro, ok. Entonces coloco esto justo aquí, guardo, y así es como estaría uno al lado del otro. El asunto está en que todo esto está como espaciado, es decir, no está espaciado, es decir, está como ocupando todo el ancho posible. Para espaciarlo vamos a ir en el app, que es el que contiene toda la aplicación, y en el app vamos a colocarle un contenedor que nos da Tailwind, o digamos un estilo de contenedor. Entonces todo el switch y todo el heading vamos a cortarlo, todo el contenido básicamente, y vamos a crearlo dentro de una clase primero que se llame hScreen, que es para colocar el alto máximo de la pantalla. Luego voy a colocar una clase llamada TextWhite, que es para tener texto blanco en toda la página, y TextCenter para que todos los textos estén centrados por defecto. Y luego vamos a colocarle un padding de 10 para que todos los lados tengan un padding interno o un espacio interno. Y bueno, adentro voy a crear una clase llamada Container, un MX Auto para que esté centrado automáticamente horizontalmente. Y luego vamos a colocarle un hfull para que abarque todo el alto disponible. Coloco adentro el contenido, y si guardo y vengo a mi aplicación, básicamente tengo un espaciado de extra, ok. No se nota mucho la diferencia, pero bueno, básicamente hemos colocado un contenedor. Y bueno, nosotros podemos alterar también el contenedor para poder adecuarlo a lo que necesitemos. Pero bueno, con esto ya tenemos lo básico. Ahora, como ya quiero esta navegación, quiero navegar. Entonces cuando dé un clic aquí, quiero que me envíe a la lista, y esto quiero que me envíe al formulario. Para hacer eso, vamos a ir en el heading nuevamente, y vamos a importar aquí arriba React Router Done. Ok, React Router Done. Desde allí voy a importar el módulo o el componente llamado link. Y ese componente link básicamente lo que hace es poder enviarnos a múltiples partes de nuestra aplicación. Básicamente funciona como una especie de etiqueta A, pero dentro de React Router. Entonces simplemente tenemos que contener el elemento que queremos que redireccione. En este caso el H5, por ejemplo, cuando yo dé un clic quiero que redireccione. Entonces le digo, el H5 va a estar dentro de un componente link. Ok, un componente link. Y adentro pego el H5. En cuanto al componente link, voy a simplemente decirle cuando se envíes o cuando des un clic en el H5 vas a enviarlo a la ruta inicial, ok, de esta forma. Entonces ya tengo la ruta, pero también el botón quiero que redireccione. Hay varias formas de hacer que redireccione. Como ya tengo el link, también puedo colocarlo dentro de la etiqueta link, ok. Entonces también lo mismo, la misma lógica. Le digo ok, voy a importar la etiqueta link, y adentro quiero que coloques el botón. En cuanto al botón, le voy a decir ok, quiero que cuando dé un clic en el botón, quiero que automáticamente redireccione, y aquí lo vamos a colocar a /add. Ok, formateo, y así quedaría. Guardo, y si ahora voy vamos a colocar un poco menos aquí. Si ahora voy en mi aplicación y le digo ok, quiero que deje un clic en add employee, me envía a task form. Si doy un clic en task app, me envía a task list. Ok, ya está redireccionando o ya está enrutando. Una cosa más, el botón probablemente ustedes van a querer que tenga iconos y todo aquello. Entonces tan solo para enseñarles algo extra, vamos a instalar un módulo llamado React Icons.
Este módulo nos permite poder tener iconos de múltiples conjuntos de sets de iconos, es decir, distintas bibliotecas de iconos, y todos agrupados en una misma biblioteca. Entonces voy a decirle npm install react icons. Ok, vamos a venir en la consola, cancelo por un momento, instalo npm install react icons. Ok, doy un enter. Y bueno, una vez doy un enter se va a empezar a instalar. En mi caso voy a añadirlo a add employee, entonces voy a decirle ok, voy a añadirlo aquí. Desde react-icons voy a colocar, bueno, aquí desde react icons, como tiene múltiples conjuntos, nosotros tenemos que colocar un slash e importar las distintas bibliotecas. ¿Por qué empiezan con BI, BS y demás? Bueno, porque hay bibliotecas de Box Icons, BI, desde Font Awesome, FA, hay desde Bootstrap, que es, creo que es, vamos a ver, en BS creo que es, Bootstrap es BS, y así. Entonces, no tienen que memorizarlo ni nada, simplemente busquen, por ejemplo, el icono. Yo quiero un icono de añadir, de sumar. Entonces voy a buscar uno de estos iconos, por ejemplo este de aquí, que es, vamos a colocarle, simplemente lo seleccionan y se copia, como pueden ver. Entonces si vienen aquí le digo ok, quiero importar ese icono, pero ese icono viene de IO, entonces le digo ok, viene desde IO y ya está. Entonces ahora si quiero utilizarlos, simplemente llamo a este componente IOMDAdd, que realmente no sé de dónde, qué biblioteca venga, pero simplemente le llamamos IOMDAdd. Listo. Entonces, pueden formatear y si ejecutan nuevamente npm start va a iniciar la aplicación. Y bueno, bajo esta misma lógica pueden importar cuantos iconos ustedes gusten en su aplicación. Ok. Ahora, mientras se abra la aplicación, algo extra que voy a estar utilizando para todo esto es aquí estos componentes que son taskform y tasklist. Ahorita lo vamos a estilizar, pero antes de eso vamos a ver nuestro icono. Y bueno, ahí está el icono add employee, como pueden ver. Ok. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra interfaz al menos de navegación. Vamos ahora a enfocarnos en el context, que es para lo que han venido. Ok, primero voy a abrir mi herramienta de desarrollador. Para eso vienen los 3 puntos, más herramientas para desarrolladores. Y vamos a dejarlo abierto de esta forma, ok. Primero, necesitamos nosotros guardar una lista de tareas, ok. ¿Dónde lo guardamos? Bueno, ustedes dirán, si veo mis componentes en task list, aquí yo podría pintar mi lista de tareas. Si veo el taskform, ese es para añadir tareas. Entonces, ambas van a tener que de alguna forma interactuar, porque el taskform va a añadir a un estado, a un arreglo. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a añadirle un arreglo, una tarea, mientras que el tasklist va a leer el arreglo. Entonces, ambas deberían estar dentro de un mismo componente para poder interactuar. Si lo piensan un poco, el componente app es el que debería tener el estado, porque al final el componente app es el que contiene el componente tasklist y el componente taskform. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí le digo, ok, el heading también quiero que muestre aquí en el título la cantidad de tareas en total que hay? Bueno, ustedes dirían, bueno, ok, como está dentro de la app, puedo compartir el estado. Ok, solucionado. El asunto está cuando ustedes crean componentes hijos dentro de esos componentes. Porque si crean un componente en tasklist, por ejemplo, que va a tener supongamos múltiples recuadros, que vendría a ser un componente, y dentro de ese componente tienen más componentes y necesitan acceder a la información, a la lista de tareas de app, bueno, tendrían que pasarlo de un componente padre a un componente hijo, de un componente hijo a otro componente hijo. En otras palabras, tendrían que pasar los datos a través de props, ¿ok? Y eso se le conoce como props drilling, que es básicamente el pasar propiedades de un componente padre a un componente hijo y así. Para una aplicación pequeña o intermedia, ustedes pueden, digamos que con eso solventarlo, pueden resolverlo. Pero para una aplicación intermedia y ya pasando para grande, o que van a estar manteniendo mucho, ya se vuelve tedioso. Entonces, el poder utilizar un contexto en donde puedan acceder a los datos sin la necesidad de estar considerando si están dentro de un componente hijo o padre es muy útil. Y para eso existen bibliotecas de manejo de estado. Es decir, supongamos que ustedes tienen múltiples componentes y no quieren como pasarlo a través de props. Bueno, podríamos crear un archivo por aquí que guarde el estado y simplemente cuando importemos el archivo podemos importar el estado, es decir, las tareas o las funciones para añadir tareas o eliminar. Para hacer eso en React hay una biblioteca muy popular que se llama Redux, que es una de las bibliotecas más populares para poder manejar el estado. Tiene múltiples funcionalidades, pero en nuestro caso, como estamos aprendiendo context, React tiene su propia biblioteca, ¿ok? Que se llama, en este caso, useContext, o también lo pueden conocer como Context API, que tiene en esencia la misma idea que provee Redux, solo que ya viene integrado y no tenemos que instalar nada más. Vamos a aprenderlo. Primero, para utilizarlo vamos a ir en Context y vamos a crear un archivo que se llame Global Context, ¿ok?
Le voy a llamar así, pero no tiene que llamarse así por ningún motivo. Pueden colocar el nombre que ustedes gusten. Ok, dentro de Global Context, lo primero es importar un módulo que nos da React que se llama useContext. Ok, o createContext, perdón. Desde React le digo, ok, quiero que importes un módulo llamado createContext. Esto, en esencia, obviamente nos va a dar el poder crear un espacio que vamos a poder compartir a cualquier componente que lo importe. Entonces lo llamamos createContext. Y aquí adentro es como vamos a definir nuestro estado. Ahora, ¿qué estado? Bueno, nosotros tenemos que definirlo como un objeto, quizás un valor null, o quizás un valor entero, un booleano, lo que queramos. Esto es como decir, voy a establecer un useState y es como darle el valor inicial al useState, ¿ok? Solo que en este caso estoy creando un espacio que va a poder ser compartido. Entonces, en mi caso, lo que voy a hacer es que voy a crear una constante aquí. No es necesario que creemos una constante, también podríamos declararlo aquí. Ok, por ejemplo, yo puedo declarar que aquí voy a tener un arreglo de tareas. Ok, un arreglo de tareas que como valor va a tener un arreglo. Es decir, una propiedad task que va a tener como valor un arreglo. Y esto vendría a ser mi contexto. Entonces voy a llamarle a todo este contexto global context. Ok, y como les dije, como esto voy a querer compartirlo entre múltiples componentes, voy a tener que exportarlo. Entonces voy a decirle export. Listo, ya tengo mi estado. Por aparte, esto es de nuevo como crear el useState, pero por afuera de los componentes. Entonces no importa qué componente yo cree, si importa este archivo o este objeto en este caso, va a poder acceder a todo eso que esté aquí adentro. ¿Ok? Entonces ese vendría a ser como el primer paso para entender esto. Vamos a probarlo. Primero vamos a ir en app. Y aquí por ejemplo yo tengo los componentes taskList y taskForm. TaskList es el único que necesita poder acceder a las tareas. Entonces voy a venir en el componente taskList y le voy a decir, ok, voy a importar aquí desde, en este caso tenemos que subir de nivel, desde la carpeta context, ok, importo el contexto llamado global context. Y desde allí voy a importar, vamos a colocar llaves, vamos a importar el contexto global, ok, vamos a llamarle el context. Y desde allí ya tengo en sí todo mi módulo. Ahora, el asunto con global context, si se ponen a pensar, es que tan solo tengo este global context exportado. Entonces vamos a llamarle global context, ok. Listo. Ahora, si nosotros tratamos de utilizar esto, tenemos que importar una biblioteca extra que nos da React, que es justamente para poder utilizar este contexto. Así como tenemos un createContext para poder crear el contexto o definir de nuevo como un useState por fuera, también nos da una biblioteca o una función en realidad que se llama useContext. ¿Ok? Entonces, si el createContext nos crea un contexto, el useContext usa ese contexto. ¿Cómo lo utilizamos? Venimos aquí en el taskList y le digo, ok, vas a utilizar el useContext y el contexto que vas a utilizar es lo que ya creé, el global context. ¿Ok? Y bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que hacía el global context? El global context lo que tenía dentro era una lista de tareas. Entonces yo le digo, ok, de global context yo puedo importar. Vamos a colocarle aquí entre llaves. Yo puedo importar todo el contexto, ¿ok? Y vamos a ver por ahora qué es lo que nos da este contexto. Vamos a formatear, así quedaría. Guardamos. Y si vamos a nuestra aplicación de React y refresco, ok, en este caso pueden ver que si voy en task, que es el taskList, recuerden que la ruta inicial es el taskList, pueden ver que aquí me dice task arreglo, un arreglo vacío, ¿ok? De nuevo refresco y me dice arreglo vacío. Pero miren, yo puedo crear aquí en el context. Ahora, puedo crear una variable que se llame, por ejemplo, no lo sé, don't en true. Y ahora también debería tener la propiedad don't en true. Entonces, si prestan atención, básicamente no estoy definiendo el useState aquí, estoy importándolo desde fuera. Entonces, hasta aquí ya tienen una idea de qué es lo que hace el context. Ahora, lo que nosotros queremos es, primero, acceder a una lista de tareas. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer es acceder o crear una lista de tareas así de manera manual. Es decir, voy a definirlo yo mismo. Entonces vamos a venir aquí en el context y le voy a decir, en el global context, le voy a decir, ok, no va a tener la propiedad don't, sí va a tener la propiedad task, pero aquí voy a crearle unos cuantos objetos que cada uno va a ser una tarea. Por ejemplo, primero va a tener una tarea que va a ser tarea 1, ok, vamos a colocarle tarea 1. Y luego voy a colocarle también una propiedad llamada title que va a tener, por ejemplo, title want. Y vamos a colocarle también una descripción a la tarea, un description, que va a tener, por ejemplo, un some description. Y finalmente vamos a añadirle un done a la tarea, ¿ok? Que sea un booleano. Entonces la tarea inicialmente va a estar en false, no está hecha. Es como decir, la tarea fue hecha y le digo false, todavía no está hecha.
Copio esto y voy a añadir una tarea más, nada más, ¿ok? Entonces simplemente coloco una coma, pego y voy a alterar, por ejemplo, los datos. Le digo esto va a ser 2, esto va a ser title 2 y bueno, aquí le voy a decir son description 2 y esta va a estar también en false, ¿ok? Entonces si yo guardo y vengo en task list y vengo en mi aplicación de task list y refresco, pueden ver que dice task y ahora tengo las dos tareas. Entonces, como esto ya se está importando de task list, yo ya puedo empezar a llamarlo. Miren, vengo aquí en task list. Le digo, ok, en lugar de mostrar el texto task list, vamos a recorrerlo. ¿Y cómo lo recorremos? Bueno, al igual que lo haríamos como cualquier otro arreglo, simplemente utilizamos una función map y ya estaría. Vamos a hacerlo. Primero, el div, vamos a colocarle unos cuantos estilos. Vamos a colocarle aquí unos cuantos estilos que diga class. Y le digo, de las clases, vamos a colocarle, por ejemplo, un flex, justify, center, para que estén centradas. Y voy a colocarle aquí el arreglo. Entonces le digo, de las tareas voy a empezar a hacer, desde el contexto. Miren, hasta ahora hemos visto que el context, de hecho vamos de nuevo, el context tenía como un objeto, ¿ok? Adentro tenía la propiedad task. Entonces si yo quiero recorrerlo diría context.task, ¿ok? Diría algo como esto, context.task. Y miren, me autocompleta incluso. Pero si yo quiero resumir un poco el escribir código, también puedo destructurarlo aquí mismo y le puedo decir, ok, quiero que destructures, como eso es un objeto, quiero que traigas las tareas. Y aquí puedo decirle de tareas, quiero recorrerlas una a una. Cada tarea quiero que me devuelva, de hecho aquí vamos a colocarlo bien. Ok, cada tarea quiero que me devuelva un nuevo valor. Entonces en este caso voy a colocarle simplemente paréntesis para devolver un JSX o un elemento HTML. Y aquí le digo que lo que va a devolver por ahora simplemente va a ser un H1 que diga algo como task title. Ok, tiene que ser de esta forma, como interpretando código nuevamente, task title. Y listo. Entonces si yo guardo y vengo a mi aplicación, bueno, aquí me dice context is not defined. Perdón, aquí lo dejé con el console. Vamos a guardarlo, refrescamos nuevamente. Y me dice title 1, title 2. ¿Por qué? Porque he creado dos div con un H1 cada uno. Ok, solo que los ha agrupado. Entonces vamos a ir creando una especie de componente. Entonces este div de aquí voy a colocarlo como una especie de tarjeta. Entonces voy a colocarle aquí un bg grade de 900. Ok, vamos a colocarle 900. Vamos a colocarle también un padding de x de 20, padding hacia el eje horizontal en el 20, padding y de 5. Vamos a colocarle un text white para que esté el texto blanco, un shadow en 2x1 para que simplemente tenga un sombreado estos recuadros, y un margin button de 4 con una propiedad flex, y vamos a colocarle un justify between para que simplemente los elementos estén separados unos de otros. Ok, dentro vamos a colocarle el H1 y de hecho también voy a colocarle el ID simplemente para ver que son distintos. Ok, en un H6 le voy a colocar aquí la propiedad que sea task.id. Guardo y si vengo a mi aplicación pueden ver que aparecen dos tarjetas. Ok, en cuanto a cada uno, de hecho voy a colocarlo estos dentro de vamos a colocarlo dentro de un div que los diferencie, porque como están dentro del mismo componente, entonces voy a colocar aquí primero vamos a colocarle un espaciado para que estén como a la mitad de pantalla. Entonces voy a colocarle un div con una clase w-6 entre 12. Ok, vamos a colocarlo bien, w6. Bueno, en este caso no lo voy a dejar estilizar bien sin colocándolo así. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a colocar esto y voy a colocar primero el div w6, w-6. Ok, y bueno, aquí le coloco el /12. Ok, que es estilo de nuevo desde Tailwind. Ok, una vez dentro, simplemente vamos a colocar el contenido que ya teníamos. Y bueno, quedaría de esta forma. Esto lo que va a hacer es que va simplemente a utilizar el espacio disponible a mitad de todo el ancho de pantalla. Y bueno, ahora tenemos el 1 y el 2 que están como dentro del componente porque se están utilizando justify between. Pero también quiero colocar otros elementos. Por ejemplo, en lugar de colocar el 1 a la derecha, quiero colocar un botón. Entonces voy a agruparlos. Aquí voy a colocar todo esto dentro de un div que sea, por ejemplo, para los títulos. Entonces voy a copiar esto de aquí. Y luego voy a copiar otro div que sea para los botones. Por ejemplo, voy a tener dos botones. Uno para edit. De hecho, vamos a colocar un botón que diga delete. Y después un botón que diga edit. Ok. Entonces vendría a ser edit, delete y título 1, 1 y 2. Ok. Entonces, mientras tanto, al menos ya tenemos la forma de
del listar tareas. Ahora, ya entendimos el asunto de cómo acceder al context. Ahora, ¿cómo yo puedo empezar a añadir tareas? ¿Ok? Para añadir tareas vamos a utilizar un concepto similar en el Global Context, que es añadir una función y pasársela al Create Context. Pero antes vamos a solucionar este key que tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a añadir un key en la parte donde se repite, que vendría a ser esto. Y le digo, como key vamos a colocarle el task.id. Formateamos y así quedaría. ¿Ok? Guardamos. Y bueno, ya si refresco no tengo ese error. Listo. Entonces vamos a ir en el Add Employee y vamos a cambiar este task form por un formulario de verdad que nos permite añadir tareas. Vamos a ir, entonces vamos a cerrar todo esto. Voy a abrir el task form que está aquí. Task form. Y le digo, ok, en lugar del task form voy a colocar un recuadro en donde me va a permitir añadir datos, ok. Entonces vamos a estilizarlo también. Vamos a colocarle un class name y le voy a decir, voy a colocarle un flex, un justified center. Vamos a colocarle un items center. Vamos a colocarle un h3/4, que es básicamente para poder tener digamos las terceras partes de todo el contenedor. Y bueno, adentro es donde vamos a colocar una especie de tarjeta. Entonces voy a colocar aquí un formulario. Este formulario por ahora no va a tener ningún action, porque bueno, lo vamos a manejar con React, pero un class name sí lo va a tener. Y el class name que va a tener va a ser un bg-grade 900. Y vamos a colocarle un p de 10. ¿Ok? Adentro del formulario vamos a colocar un h2 que diga simplemente añadir tarea. ¿Ok? Y luego vamos a colocarle un div con un margin button de 5. ¿Ok? Simplemente para que esté separado hacia abajo. ¿Ok? Y aquí adentro es donde vamos a crear los múltiples inputs. Entonces aquí voy a crear, por ejemplo, el primer input que va a ser de tipo text. Y vamos a guardarlo por ahora para ver cómo está quedando. Ok, tenemos el recuadro centrado y aquí el input. Vamos a utilizarlo también al input, entonces voy a colocarle aquí primero un name title, que va a ser para poder diferenciarlo de otros inputs. Vamos a colocarle un placeholder que diga bright a title. Ok, y luego vamos a colocarle un class que diga simplemente algunos estilos de Bootstrap también de Tailwind, que diga por ejemplo padding en eje de las Y de 3, padding en eje de las Y de X de 4, es decir, espaciado horizontal, un focus. El focus lo colocamos sus 2 puntos y luego le decimos que añada, por ejemplo, un color. En nuestro caso vamos a colocarle un text grade simplemente de 100. Y luego vamos a colocarle, cuando no esté posicionado, un bg grade de 700. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros estilos básicos. Simplemente voy a decir que abarque todo el ancho del formulario o del recuadro W full o white full. Y bueno, quedaría de esta forma, ¿ok? Solo que el border también se lo voy a quitar. Entonces voy a colocarle aquí, vamos a formatear, ¿ok? Así como tengo el focus text grade, también voy a colocarle el focus text, se le llama outline, perdón, outline-none. Entonces cuando yo coloque un clic, ya no aparece ese focus o el borde, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos lo más básico. De hecho al título también le voy a añadir como unos cuantos estilos. Por ejemplo, voy a colocar un estilo que sea, por ejemplo, de margin button de 7. Y también le voy a colocar un texto más grande. Entonces le voy a colocar algo como text-3x1. Guardo. Y básicamente sería de esta forma, ¿ok? Entonces, con esto ya tengo los estilos más básicos. Pero ahora quiero colocar otro input, porque también voy a tener que añadir una descripción. Aquí voy a colocar un margin button nuevamente, una clase margin button de 5, y adentro ya va a ser un text area, porque necesito, por ejemplo, escribir una descripción larga. Como nombre le coloco description. El ID también lo podría colocar, pero no lo voy a necesitar en este caso. El call tampoco no lo necesito. Y en cuanto al row, voy a colocarle unas filas de 2. Ok, voy a colocar un placeholder que diga algo como escribe tu descripción o algo por el estilo, o write a description, y ya estaría. Si yo guardo, se vería de esta forma, pero vamos a añadirle su clase. Entonces le digo class name y le digo, ok, quiero colocar una clase que sea, por ejemplo, de padding eje de las Y de 3, padding eje de las X de 4. Vamos a colocarle, de hecho vamos a colocarle las mismas clases de aquí. Ok, vamos a pegarlo, quedaría de esta forma. Y bueno, se vería de esta forma. Ok, listo. Entonces voy a alejarlo un poco, de hecho, control 0. Ok. Y bueno, ya tendríamos nuestro formulario básico, pero nos faltaría el botón. Entonces para el botón, lo mismo aquí, le digo, ok, vamos a crear un botón. Y el botón va a tener el texto inicialmente que diga create task. Ok, create task y ya estaría. Ahora,
para poder estilizarlo, lo mismo aquí vamos a utilizar la clase de Tailwind. Que bueno, es un poco largo de empezar a utilizar Tailwind, pero es porque justamente él espera que tú escribas cada una de las propiedades una a una. BGGrind, vamos a colocarle de 600. Vamos a colocarle Wide Full, es decir, su ancho máximo del contenedor. El hover vamos a colocarle también su estilo, que sea BGGrind, por ejemplo, de 500. Ok, y luego vamos a colocarle un padding en el eje de las Y de 2 y un padding en el eje de las X de 4 con un margin top de 5. Guardamos y básicamente crea este botón. Ok, entonces ya tenemos lo básico. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ejecutar cuando nosotros tipeamos. Ok, entonces primero voy a crear un estado. Aquí es donde van a poder ver la diferencia del create context y el use state. El create context de nuevo es el estado que pueden compartir entre múltiples componentes, mientras que el use state por lo general es el estado que le pertenece a un solo componente. Entonces importan el use state y bueno, aquí es donde lo definiríamos. Ok, de nuevo el use state lo vamos a definir aquí para definir simplemente qué propiedades va a tener como estado este único componente de transform. Y bueno, en nuestro caso vamos a definir un estado para la tarea que se va a llamar setTask, su función de actualizar. E inicialmente va a tener las siguientes propiedades. Va a tener un ID que va a ser vacío. Ok. De hecho, el title por ahora nada más necesitamos. Title que va a ser vacío. Y el description que vendría también a estar vacío. Ok. ¿Por qué necesito el title y description? Porque aquí cuando yo tipee el input va a llenar el title y cuando yo tipee el description va a llenar el description de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con el onChange. Simplemente le digo, ok, cuando se tipee vamos a escribir el onChange. Y bueno, algo común en React es que podemos crear una función que actualice ambos. ¿Ok? Es decir, actualice ambos estados para no escribir aquí una función que actualice este y luego otra función que actualice este otro elemento. Entonces, para hacer eso, simplemente creamos una función que se llama handleChange, por ejemplo. Ok, que es como manejar el cambio. Y le digo que esto va a recibir una propiedad que va a ser un evento. Y luego le digo, ok, dentro del evento lo que vamos a hacer es que por ahora vamos a ver simplemente dos propiedades. El i.target.name o .name. Y también quiero ver con una coma el i.target.value. Entonces ambos inputs van a utilizar este handleChange. HandleChange aquí. Vamos a escribirlo bien, handleChange, vamos a copiar y también se lo pasamos al description, aquí, ok, guardamos. Y ahora por ejemplo si vengo a mi aplicación y le digo ok, voy a escribir algo en el title, por ejemplo title, pueden ver que va reconociendo los valores del title. Incluso reconoce el input, el nombre que tiene el input, el name, y el valor que voy tipeando. Entonces me dice el input title ha tipeado T, el input title ha tipeado T y el input title ha tipeado title. Entonces por ejemplo yo escribo aquí algo, pueden ver que me va mostrando lo que yo voy tipeando. Ok, el input title. Lo mismo con el description. Si yo limpio y le digo ok, cuando tipeo en el description escribo por ejemplo hola, me va diciendo que el description se va tipeando este valor. Entonces bajo esa lógica yo le digo ok, vas a establecer el setTask o vas a establecer la tarea y le vas a colocar el siguiente valor, el i, vamos a colocarle aquí el i.target.name, dos puntos, el i.target.value. Le coloco simplemente entre llaves, ok, entre corchetes, ok, para que simplemente él sepa a cuál variable va a actualizar, ok, y listo. Ya con eso estaría lo básico. El asunto está en que si yo tipeo title le va a actualizar todo. Entonces le voy a decir aquí inicialmente con un objeto básico, le voy a decir que inicialmente él va a tratar de copiar todo lo que esté en la tarea. Ok, entonces cada vez que yo tipee algo él va a copiar todo y luego va a empezar a actualizarlo. Listo, ya puedo quitar estas llaves de aquí y quedaría de esta forma. Ok, formateo, guardo. Y ahora sí, si yo tipeo por ejemplo, refresco y le digo ok, quiero tipear hola como título y como descripción alguna descripción. Y por ejemplo, si yo veo aquí mi estado, voy a ir hay una extensión de React que se llama React Tools, ok, que pueden buscarlo en Chrome. Y cuando abren bueno, vamos a buscarlo, ok, en React Developer Tools, que está en Chrome, que lo pueden descargar si no lo han utilizado, ok. Y bueno, pueden darle a instalar y ya estaría. Cuando lo instalan y refrescan o vuelven a abrir la pestaña, si tienen que cerrarlo y volver a abrirlo, van a poder, si ustedes tipean algo aquí y algo aquí, pueden ir en components o componentes y por ejemplo aquí pueden analizarlo con una especie de selector. Pueden venir el componente y les va a decir lo que tiene el componente transform, ok. Recuerden que el componente transform tiene un estado y aquí está, miren, hooks, state. Entonces si abren el state van a ver que como título tienen lo que han tipeado aquí
y como descripción tiene lo que han tipeado aquí. Entonces de hecho si yo escribo aquí descripción, pueden ver cómo se actualiza. Y aquí si yo escribo título, pueden ver cómo se actualiza. ¿Ok? Entonces, como ya lo tengo en el estado, ahora lo que voy a hacer es manejar el formulario cuando se envíe. Y el formulario le voy a decir onSubmit. Y bueno, aquí le voy a pasar una función especial. Vamos a pasar una función que nosotros mismos vamos a crear que se llame handleSubmit. Al igual que hicimos con el handleChange. ¿Ok? Entonces le digo, cuando se ejecute el handleSubmit, por ahora tan solo quiero ver el objeto E. Pero vamos a pasárselo, entonces les digo, voy a pasarte el handleSubmit. Guardo. Y ahora si nosotros ejecutamos el formulario con createTask, vamos primero en consola, porque ahí estamos mostrando por consola, le doy createTask. Pueden ver que aparece algo, pero inmediatamente se reinicia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el submit del formulario de HTML por defecto lo que hace es reiniciar la página o volver a ejecutarla. Entonces para cancelar ese evento por defecto simplemente le digo y prevent default. ¿Ok? Y ya estaría. Luego puedo mostrar lo que tiene el objeto E. Guardo. Y ahora sí, si yo por ejemplo le doy createTask, me dice la información del evento de enviado. Es decir, el evento al momento de enviarse. Pero en mi caso yo quiero ver la tarea inicialmente. Entonces le digo voy a refrescar. Y aquí escribo título. Y aquí escribo descripción. ¿Ok? O description. Entonces si le doy createTask, me muestra el title que tiene el valor título y el description que tiene el description. ¿Ok? Lo que he tipeado justamente aquí. Ahora, como quiero añadir esa tarea al estado, tengo que de alguna forma accederlo. Pero miren algo. Si yo vengo en Components, y justamente eso es lo que quería que vean. Aquí están los múltiples componentes como el router provider, el router history, es decir, el routador, el switch, las rutas y está el task form. Entonces, si nosotros queremos tener el estado que poder compartirlo, otra cosa que el create context o el context que tenemos aquí nos pide es que nosotros creemos un provider. ¿Qué es un provider? Bueno, básicamente es un componente de React que nosotros vamos a englobar el resto de componentes. Es decir, aquí yo tengo varios componentes, como pueden ver. Todos estos están dentro de un componente. Entonces, un provider básicamente es un componente padre que contiene hijos y que los componentes hijos pueden acceder al estado del componente padre. Me explico. Vamos a venir aquí en el global context y vamos a crear aquí una función extra que se va a llamar, vamos a llamarle context provider. ¿Ok? De nuevo no tiene que llamarlo así, pueden llamarlo como ustedes gusten. Y luego vamos a crear aquí, vamos a colocarle, por ejemplo, por ahora, un simple console log que se llame, vamos a llamarle provider. ¿Ok? Ok, entonces esto de aquí lo vamos a importar desde app.js. Vamos a ir en app.js y yo le voy a decir, ok, vamos a importar aquí el componente que se va a llamar context. Desde context vamos a llamarle, desde global context, ya no voy a importar el create context, ok, o el global context, voy a importar el context provider. Y por ahora voy a verlo aquí en consola, ok, vamos a llamarle el context provider. Si yo guardo y vengo mi aplicación en la consola, van a ver que tengo una función, ok, van a ver que tengo una función que me dice console log provider. Y ustedes dirán, ok, esto viene básicamente a hacer esto de aquí, pero yo lo quiero ejecutar, entonces lo voy a ejecutar de esta forma, ok. Y bueno, me dice provider. El asunto está en el que yo no lo quiero ejecutar aquí. Yo lo quiero ejecutar en una de estas partes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos componentes de alguna forma tienen que acceder al estado. Entonces para eso voy a utilizarlo en forma de componente. Miren, voy a hacer esto básicamente. Voy a escribir aquí una especie de div. Y el div aquí lo que va a pintar adentro va a ser los children. Es decir, los componentes que van a estar como hijos. ¿Ok? ¿Qué son los children? Los children básicamente son las propiedades, o básicamente es esto, miren. Si yo en lugar de decir no voy a mostrarlo por consola, simplemente lo que voy a hacer es que todo el heading y el switch que está aquí lo voy a cortar. Y bueno, voy a colocarlos dentro de un context provider. ¿Ok? Y adentro pego los elementos. Si yo guardo aquí también y vengo a mi aplicación, bueno. En mi aplicación, bueno, el primer paso me dice que tengo un error. Bueno, me faltó el return, perdón. Me faltó en el global context el return. Ok, me faltó el return del div. Ahora sí, refresco. Y bueno, no tengo ningún error, pero miren, si vengo en los components y vengo aquí, así como tengo el app, tengo un context provider. Y de aquí, si analizo un poco, pueden ver que básicamente tengo como componentes hijo el heading y el switch. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es este context provider? Bueno, en nuestro caso es un div
Pero yo no lo quiero para pintar elementos o definir alguna clase allí. Yo lo quiero para tener un estado. Entonces, lo que me permite React es que desde este global context voy a poder, en lugar de pintar un div, le digo, voy a pintar de global context un provider, que va a ser un componente también, pero no va a pintar nada. Básicamente lo único que va a hacer, como su nombre indica, es ser un proveedor. Es almacenar el estado y va a dárselo a sus componentes hijos. En otras palabras, si analizan, ahora el heading va a poder acceder a las tareas. Ahora el router, la ruta inicial, el task list, va a poder acceder a las tareas porque está dentro de hijo. Y el task form también va a poder acceder a las tareas. Entonces miren, sin la necesidad de que yo le pase una propiedad, voy en el task form. Y supongamos que aquí yo quiero ver las tareas. Le digo, ok, vamos a importar. Le digo, ok, vamos a importar desde... primero voy a subir un nivel. Desde la carpeta context voy a importar el global context. Y le digo, desde allí quiero importar las tareas. Ok, perdón, primero el context. El context, global context, ok. Y desde allí vamos a importar también, bueno, desde React vamos a importar también el use context, ok. ¿Recuerdan? El create context creaba el contexto y el use context usaba el contexto. Ok, entonces ya tengo el contexto que creé antes y ahora tengo el módulo para utilizar el contexto. Entonces le digo use context y le paso el global context. Listo, ahora ya tengo la forma de importar todos esos elementos que vienen desde, en este caso, mi contexto global, que me puede importar tareas. Entonces si yo veo por ahora por consola las tareas, ok, y guardo, pueden ver que si vengo ahora en, bueno, vamos a ver qué tengo aquí, qué problema tengo aquí. Task, perdón, task, creo que tengo un nombre repetido. Voy a verlo al momento de, en este caso debería funcionar aquí, qué raro, vamos a refrescar. The object is undefined. Ok, miren, en el global context vamos a ir allí, con un control click pueden ir de nuevo. Si vienen en task form, pueden ir con un control click cuando posicionan, los envía al global context. Tengo la propiedad task, y ahora tengo un context provider, que adentro básicamente va a poder acceder a los elementos hijos. Ok, ahora me dice que no puede estructurar la propiedad task de indefinido. ¿Por qué? Miren, vamos en el task form, y vamos a importar el contexto. Ok, como context vamos a importarlo para ver qué es lo que tiene dentro. Si yo vengo en la consola y refresco, pueden ver que me dice undefined. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el provider, como su nombre indica, es el que debería dar el valor de todo este contexto. Entonces el provider tiene algo que se llama value, y el value es el que va a contener qué es lo que yo voy a poder acceder dentro de los componentes hijos. Y en este caso va a ser justamente todo este estado. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que esto de aquí lo voy a colocar dentro de una constante. Vamos a colocarlo de esta forma. Vamos a colocarlo de esta forma. Una constante que se llama initial state, estado inicial. Y vamos a pegarlo, ¿ok? Y bueno, dentro del global context le voy a pasar el initial state. El initial state. Vamos a formatearlo. Ok. Quedaría de esta forma. Y aquí también le voy a pasar el initial state. Entonces de esta forma es como quedaría mi global context. Miren, ahora si yo guardo y refresco, pueden ver que ahora de nuevo me dice el task array. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanto asunto para pasarlo por aparte? La razón es que ahora, de esta forma, yo cualquier componente que quiera acceder a la lista de tareas, simplemente vengo en app y le digo, ok, el router necesita acceder a la lista de tareas, ok, lo coloco dentro del context provider. Luego ustedes pueden tener múltiples componentes. Por cierto, no es necesario que esté dentro del router en este caso. También pueden colocarlo simplemente para el add. Ok, para el añadir. Pero en este caso, como nuestra lista de tareas también lo necesita, también lo podríamos colocar aquí. Y bueno, si luego ustedes quieren que acceda a toda la aplicación, básicamente lo que harían es dejarlo en todos los componentes que lo necesiten. En otras palabras, de nuevo, todos los componentes hijos van a poder acceder a las tareas que contiene el context provider. Y bueno, para hacer eso simplemente se importa, como ya vimos, el global context y el use context. Se importa el contexto que hemos creado y el use context para utilizar ese contexto. De hecho, también hay una forma más resumida de hacerlo, pero bueno, esta es la forma básica, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, como pueden ver, el task form, que no debería tener la lista de tareas, también puede acceder ahora. Y no hay ningún asunto de rendimiento, de hecho, porque como todos están dentro de la misma aplicación, pueden ver que el flujo es el mismo, ¿ok? Entonces, de esta forma es como yo puedo acceder al contexto. Ahora, desde el global context, yo quiero acceder al contexto
Pero no quiero acceder a las tareas como habíamos hecho, ¿ok? Yo quiero acceder a una función que me permite añadir una tarea. Entonces, en el global context voy a definir también, en este context provider, voy a definir una función que me permite añadir una tarea. Le digo context. Y bueno, aquí pueden llamarlo como ustedes gusten realmente la función. En mi caso le voy a llamar addTask, ¿ok? Y esta función addTask por ahora, lo único que va a hacer es exportar una función en blanco que diga simplemente, vamos a colocarle aquí, añadir tarea. ¿Ok? O añadiendo tarea. Añadiendo una tarea. ¿Ok? Y bueno, para que mis componentes la utilicen o tengan acceso a esta función, simplemente se lo voy a pasar en el value. Le voy a decir, ok, así como el value está pasando, en este caso el initial state, también voy a pasarle el addTask. ¿Ok? Y bueno, quedaría de esta forma. El asunto está en el que, bueno, yo tengo que pasarle un objeto y esto es un objeto y una función. Entonces tengo que incluirlo. Y aquí le digo simplemente que copie todos los elementos que tiene el initial state. Entonces esto es como unir a la función y los valores de initial state, que vendría a ser tan solo task, en una misma función. ¿Ok? Vamos a guardar. Vamos a importar aquí el addTask. La función addTask. Y bueno, le digo, ¿quién va a ejecutar esta función? Va a ejecutar handle submit. Entonces le digo addTask y lo ejecuto porque es una función, no es una propiedad. Ok, guardo. Y ahora miren, si yo limpio y le digo, ok, quiero añadir una tarea, create task, me muestra la tarea, pero me muestra también el texto añadiendo una tarea, que es básicamente de dónde viene addTask, que justamente ejecuta esto. Entonces, ya tengo la forma en la que yo puedo ejecutar una tarea, pero yo no quiero tan solo que muestre un console log, quiero que añada la tarea al estado. Entonces, para hacerlo, nosotros tenemos que definir una especie de interacción entre lo que queremos hacer, una acción, con el estado actual. Y bueno, como yo le comenté, hay una biblioteca que se llama Redux que básicamente nos permite utilizar una especie de forma en la que se comparte el estado. Pero bueno, en React ya lo tiene incluido y lo vamos a estar utilizando al menos para este ejemplo. ¿Ok? Entonces, lo que haríamos es lo siguiente. Primero, asegurémonos de que recibimos la tarea. ¿Ok? Entonces, esto va a recibir como propiedad una tarea y por ahora lo va a mostrar por consola. ¿Ok? Vamos a guardar, vamos a venir en el global, en el task form. Y ya le voy a decir, ya no vas a mostrarme por consola la tarea. Simplemente se lo vas a pasar a addTask. Vamos a guardar. Y por ahora deberíamos ver por consola aún así la tarea. ¿Por qué? Porque el addTask lo muestra por consola. Ok, damos create task y miren, ahí está. Ok, solo que ahora yo quiero de alguna forma interactuar con el estado. Entonces, para interactuar con el estado, ustedes dirán, ok, puedes utilizar un useState dentro de este componente. Y sí, puedo utilizar un useState. De hecho, podríamos definir aquí mismo también el useState y definirlo al igual que los otros componentes. El asunto está en el que si nosotros vamos a crear más interacciones y luego queremos actualizar múltiples partes del estado y bueno, definirlo de la misma forma en la que hace Redux, tarde o temprano vamos a terminar con este patrón que se llama el patrón reducer. Miren, voy a mostrarles una imagen en Google nada más que se llame reducer pattern o algo de estas formas. Y miren, básicamente lo que vamos a hacer es esto. El patrón reducer básicamente consiste en disparar una acción con una función y esta va a buscar en una especie de condicionales si la acción que estamos disparando existe, y si existe va a actualizar el estado. Sé que suena raro porque quizás no lo han pensado a modo de datos, pero básicamente voy a hacer esto. Voy a crear como unas funciones que cuando diga añade una tarea va a averiguar qué es lo que tengo en el estado y va a actualizar la tarea. Eso en React, para hacer eso se le llama a una función que tiene el nombre useReducer. ¿Ok? Entonces este useReducer lo tenemos que definir como si fuera un useState. ¿Ok? De hecho es una alternativa. Entonces aquí le digo, vamos a llamar el useReducer. ¿Ok? useReducer. El useReducer tiene esta pinta. ¿Ok? Luce de esta forma, miren. useReducer se le llama. Luego recibe un objeto que es como las condicionales. Luego recibe un initial state y luego una función de inicialización. Pero básicamente si ustedes se ponen a pensar, lo que trae aquí es muy parecido al useState. Aquí vendría a estar el estado, la función que actualiza el estado y luego qué es lo que inicializa el estado o qué es lo que tiene dentro del estado. Ok, muy parecido al useState. Solo que él, aparte del estado, tiene esa función que se llama reducer. Ok, de nuevo vamos a colocarle aquí reducer.
Y este reducer es el que al final complica muchas cosas, porque muchos de los que inician no lo entienden. Y básicamente es un conjunto de condicionales. Vamos a crear este reducer y lo van a entender mejor. Dentro del context vamos a crear un archivo más que se llame appReducer. Ok, de nuevo puede tener cualquier nombre. .js. Este appReducer básicamente es una función. Entonces vamos a crear una función. Le digo, ok, voy a crear una función que se llame appReducer. Vamos a definir aquí función appReducer. Ok. Y esa función appReducer adentro va a ejecutar algo. Por ahora, lo único que vamos a hacer es exportarla. Ok. Export default. No es necesario que la exportemos así. Pueden exportarlo también con export appReducer y ya estaría. Ok. Entonces ya tenemos el appReducer. Vamos a importarlo en el context. Le digo, ok, voy a importar desde este archivo llamado appReducer. Voy a importar toda la función, porque se llama de esa forma. Le digo, voy a importar toda la función que se llame appReducer. Ok, y esta función es la que vamos a pasar aquí, appReducer. Listo. Entonces ya tengo la forma en la que voy a poder acceder a mi reducer desde... De hecho aquí no es necesario que sea con A mayúscula, puede ser con A minúscula porque no es una clase ni nada de eso. Es una función simplemente. Ok. Ya tengo mi función appReducer. De hecho es appReducer, no appReducer, perdón. appReducer. Ok. El reducer de mi aplicación. Ok. Y bueno, el reducer lo que va a contener son estas condicionales que va a ser de esta forma. Miren, yo voy a recibir dos cosas. Voy a manejar aquí un console log y voy a decir, desde la función voy a recibir un action, ok, que es como qué quiero hacer o qué quiero actualizar. Y también voy a recibir un state, que es básicamente en qué estado está la aplicación, qué datos tiene actualmente la aplicación y qué datos quiero actualizar. Si yo veo estos dos datos por consola, state y action, y guardo, miren, si vengo al global context, yo puedo disparar algo de allí. Puedo decirle, puedo pasarle estos dos datos. Y para hacerlo, simplemente no tengo que llamar el appReducer y ejecutarlo. Simplemente voy a llamar este dispatch. Este dispatch va a estar ejecutando esta función. Básicamente vengo aquí en el add task y le digo, ok, cuando se ejecute esta función desde la interfaz, voy a ejecutar la función dispatch. Y aquí le voy a pasar dos cosas. Es muy común que se le pase estos datos, ¿ok? Se le pasa un objeto y dentro del objeto se le pasa un dato que se llama type. El type es como decirle qué acción quiero realizar. Y por ahora voy a decirle add task, ¿ok? Pueden nombrarlo como ustedes gusten. En mi caso voy a decirle añade una tarea. Y nada más. Entonces, por ejemplo, yo guardo algo aquí y le digo, ok, vengo a mi aplicación y le doy create task. Y miren, ejecuta o me muestra por consola que le he pasado un objeto que dice type add task. ¿Qué es esto de type add task? Bueno, en el reducer es justamente este valor que está aquí, que es el action. ¿Ok? Miren, si yo lo abro, me dice que de task o el arreglo de tareas está ejecutando esta acción que se llama add task. Y bueno, esto es lo que yo estoy intentando ejecutar. Este vendría a ser el action. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el state? El state viene a ser la primera parte, esto que está aquí. ¿Ok? Viene a ser esto. Este es el state y este es el action. El state es lo que yo tengo justamente ahora en los datos. Miren, el arreglo de tareas. Y el action es el add task. Entonces, yo estoy viendo que tengo el estado y tengo la acción. Entonces, ¿qué más debo hacer? Bueno, puedo pasar la tarea nueva. Entonces le puedo decir, ok, voy a pasarte una tarea que se va a llamar, supongamos que tiene un título 1, etc. Y para pasar esa tarea también existe una propiedad común que se le llama payload. ¿Ok? No tiene que llamarse así, pero es muy por convención que se le llama así, que es como una carga. ¿Qué dato te voy a pasar en esta acción? Y le voy a decir, por ahora le voy a pasar un dato que diga nuevo. ¿Ok? Entonces, si yo guardo esto y nuevamente refresco la aplicación y le digo, ok, voy a crear una tarea, o bueno, simplemente voy a darle create task, me dice que lo que ha recibido es el estado de la tarea y el payload. Miren, el payload tiene el tipo añadir tarea y la carga es nuevo. Es decir, estoy intentando ejecutar una acción llamada añadir tarea y como dato estoy pasando el texto que dice nuevo. Si yo lo quisiera añadir, primero voy a decirle, ok, vamos a ir en el appReducer y le voy a decir, ok, el estado, voy a tratar de hacer lo siguiente, voy a tratar de retornar el estado nuevamente, pero con la acción que me está devolviendo, que es la acción que contiene el type y el payload. ¿Ok? Entonces le digo, ok, voy a devolver el state. ¿Y cómo añadimos un elemento de forma rápida en JavaScript? Bueno, podemos colocarle simplemente aquí una copia del state, que ya saben que es el arreglo de tareas. Aquí está, este es el state. Y le voy a pasar el action.payload. Ok, el action.payload es
esto es el action y este es el payload. Action.payload es nuevo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al arreglo de tareas se le va a añadir un texto adicional, un elemento 2 que va a decir nuevo. Vamos a guardar. Ok, vamos a refrescar y le digo, ok, vamos a añadirle create task. Y bueno, en este caso me está diciendo que el estado no es iterable. Y bueno, en este caso me está diciendo que el estado no es iterable porque obviamente esto es un objeto y adentro está la propiedad task. Entonces le digo que copie de state la propiedad task y después que copie el action payload, ¿ok? Entonces ahora sí, si refresco y le doy create task, me dice que ha añadido una tarea o add task payload nuevo, pero ahora yo quisiera ver en qué estado está. ¿Cómo vemos eso? Bueno, vamos en nuestros componentes, en components, y aquí tenemos el context provider. Miren, aquí está el componente que los contiene a todos. Aquí está está el heading, están los demás componentes adentro. Voy en el context provider y miren, aquí tiene una propiedad llamada reducer, que es justamente el reduce que había creado. Recuerdan que inicialmente había dos tareas, el tarea 1 y tarea 2. Ahora tiene una propiedad nueva, 2, y tiene el texto nuevo. Obviamente no coincide con el resto de elementos. Entonces si yo vengo aquí en la lista de tareas al recorrerlos va a fallar. ¿Ok? O bueno, no lo va a mostrar directamente. Pero lo que haríamos es que esto debería ser un objeto. Entonces yo debería, ok, le voy a decir, en el global context no te voy a pasar un texto que diga nuevo. También le podría pasar un número, un booleano, le podría pasar un string como ya lo vimos, etc. Pero también puedo pasarle un objeto. Y el objeto que le voy a pasar es un ID que sea 1. ¿Ok? Y un título que diga simplemente nuevo. ¿Ok? Nuevo. Guardo. Y ahora si refresco, ok, y voy en add task y le digo, ok, voy a añadir create task, ok, miren, hay un tercer objeto que dice ID title nuevo, ok, entonces si vengo en task app, yo debería ver la lista. Ahora, ¿por qué no la estoy viendo? Bueno, principalmente esto, miren, en list, en task list, perdón, yo estoy recorriendo las tareas que vienen de global context. Veamos que viene de global context. Viene una copia del initial state, es decir, viene una copia de esto. Pero esto no es el estado realmente, este es el estado inicial, por eso lo llamé initial state. El estado actual de cómo se va actualizando está aquí, en este state que me da el use reducer. Entonces en lugar del initial state le digo copia lo que tenga el state. Ok, guardo. Y ahora sí, miren, si yo vengo en la aplicación, bueno, me dice task.map, then define it. Vamos a ver qué ha pasado aquí. State.task. Ok. Miren, en este caso, como ya le estoy pasando el dato inicial, si yo refresco, bueno, ya lo actualiza, ¿ok? Porque como le he cambiado el estado inicial a algo nuevo, se quedó con el estado anterior, ¿ok? Pero simplemente es refrescar. Ok, entonces, ya tenemos en nuestra aplicación, y miren, ahora si vengo en add employee y le digo create task, y vengo al anterior, debería ver el valor, pero me dice no puedo leer la propiedad más de undefined. Ok, la razón principal es que al actualizar el estado, al actualizar esto de aquí, estoy actualizando todo el reducer con esta propiedad. Y no debería hacerlo de esta forma. Simplemente debería retornar un objeto de esta forma. Debería retornar como el estado inicialmente de una propiedad task. Como valor de esa propiedad task vendría a ser esto. ¿Ok? De esta forma. Entonces ahora sí, miren, si añado un objeto nuevo, le doy create task y vuelvo, pueden ver que aparece el texto nuevo 1. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero añadir, eliminar, actualizar? Siempre voy a tener que retornar un objeto. Y bueno, ustedes pueden hacer esto. Pueden decir, ok, si el texto, venimos en console y decimos, si el texto del type dice add task, quiero que añadas a este objeto task o a esta propiedad task que es el estado, le añadas una nueva tarea. Si el texto dice delete task, quiero que quites un elemento del estado de este arreglo de tareas. Si el texto dice update, cámbialo. Si el texto dice get, bueno, devuelve las tareas, etc. Entonces, si tengo esas acciones, yo debería crear múltiples condicionales, algo como esto. Si pasa lo siguiente, bueno, quiero que actualices, etc. ¿Ok? Pero como van a ser muchas, y probablemente ustedes en una aplicación creen varias, lo mejor sería utilizar un switch. Y es incluso de la forma en la que utiliza Redux, la misma forma de crear múltiples acciones. Esto es como decir, el switch, como ustedes saben, es como múltiples condicionales. Y es como decir, dependiendo de la acción, del action.type, recuerden que el action.type es este string de aquí. Si el action.type dice, vamos a decirle add task, add sub-task, que viene justo aquí, quiero que hagas esto, ¿ok? Quiero que retornes esto. Entonces le digo, ok, vamos a copiar esto, vamos a cortarlo. Ok, vamos a cortar esto.
Y le digo, quiero que devuelvas esto. Ok, ya no necesito el break porque el return ya lo devuelve por mí. Y miren, queda de esta forma. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué haces eso? Porque ahora también puedo decir, en caso de que el action type diga, por ejemplo, delete task, delete su guión task, todo en mayúscula. Por defecto se colocan en mayúscula los nombres, ok. Quiero que hagas lo siguiente, quiero que retornes del estado de las tareas, quiero que lo actualices con, supongamos, el arreglo, pero filtrado. ¿Ok? Por ahora le digo, ok, quiero que lo elimines todo. Le digo un arreglo vacío, quiero que lo elimines todo. Entonces, si ven, no tengo que crear múltiples if. Lo único que estoy haciendo es básicamente definir múltiples case. Y bueno, él va a hacer distintas actualizaciones en el estado. Vamos a probarlo, ¿ok? Vamos a venir aquí y le digo, ok, vamos a refrescar. Y le digo, en la ID employee, le doy create task. Vengo aquí y me dice, ok, se añadió una tarea. Perfecto. Ahora, si vengo en el components, si vengo aquí y vengo en el reducer, miren donde está context provider, y vengo en el reducer que está aquí, ok, pueden ver que está en la lista de tareas como ya lo habíamos visto. Pero ahora, si vemos en el reducer que vendría a ser todo esto, no hay nada más. No está, por ejemplo, la función añadir tarea, delete task y demás. Bueno, porque se lo tengo que pasar. Entonces vengo aquí en el global context y así como pasé la task, voy a pasarle una función que se llame delete task, ¿ok? Entonces vamos a crear una función que se llame delete task. Y la función delete task lo que va a hacer es simplemente ejecutar mi dispatch. ¿Recuerdan? El dispatch que ejecuta algo en el estado. Y va a ejecutar el type, un objeto aquí. Y le digo, va a ejecutar el type que se va a llamar delete task, ¿ok? Delete su guión task. Y bueno, aquí le paso, en este caso no le tengo que pasar nada. ¿Por qué? Porque miren, si en el reducer le estoy diciendo que cuando se ejecuta el delete task simplemente actualícelo a vacío. Aquí no necesito pasarle nada, porque no necesito hacer nada nuevo, no necesito que añada algo. Ok, no necesita ningún dato. Entonces, guardo esto y le paso el delete task aquí. Delete task. Y miren, si yo vengo aquí en el app, en este caso en el add de employee y en el delete, por ejemplo. Ok, primero vamos a hacerlo aquí en el task list. Ok, voy a ir aquí en el task list y le voy a decir, ok, voy a crear aquí arriba de todo un botón simplemente que diga delete all. Y le digo, ok, vas a ejecutar cuando dé un clic. Lo que viene del estado. ¿Qué viene del estado? Viene un texto, perdón, una función que se llama delete task. Ok, y lo vas a ejecutar. ¿Cómo ejecutamos algo? Bueno, ya ustedes saben, ejecutamos aquí una función y le ejecutamos el delete task. Y al ejecutar esta función, básicamente lo que hará es limpiar todo, porque el estado vuelve a vacío. Miren, vamos a probarlo. Primero le digo, ok, vamos a refrescar. Le digo, ok, aquí está el botón. Añadir empleado, le doy create task. Se añade un empleado que se disparó el add task. Voy en la lista, me da un error por un asunto de que, bueno, ya se está repitiendo el valor 1. Pero le digo, elimínalo todo, delete all. Y miren, ahora, si vengo aquí en el components, en el context provider y el reducer, el arreglo está vacío. ¿Por qué? Porque justamente en el reducer le dije, cuando se ejecuta el delete task, las tareas lo vas a pasar a un arreglo vacío. Y como ven, aquí lo está consumiendo, lo limpia, porque no hay nada que recorrer. Entonces, cuando añado una tarea se va a volver a llenar. Vengo aquí y miren, esta es la tarea nueva. Delete all, se limpia. Entonces, estoy interactuando con un estado que múltiples aplicaciones van a poder consumir. Ya no necesito el console. Ya que van a poder consumir simplemente llamando estas funciones. Entonces, en otras palabras, cuando mi aplicación en múltiples componentes, por ejemplo, el componente taskform, quiere añadir, simplemente va a ejecutar el add task y se olvida del estado. Ya está manejado en otro lugar. Lo mismo con el task list. Cuando quiera eliminar, ustedes ven que yo no tengo ningún use state aquí, ningún use effect. Básicamente todo eso va dentro del contexto. ¿Ok? Y como todos están consumiendo el mismo lugar, si los datos cambian en el context, esto se va a reflejar también en el taskform o en cualquier componente que lo consuma realmente. ¿Ok? Ya tenemos nuestro use state. De hecho, ya con toda esta explicación, que es larga, yo lo sé. Les recomiendo que lean un poco la documentación. Ya pueden entender ahora cómo crear el resto de métodos. De hecho, lo vamos a hacer. Ok, entonces, si estoy recibiendo la tarea aquí, en lugar de crear mi payload yo mismo aquí, le voy a pasar la tarea. Ok, simplemente le digo task. Y miren, ahora sí, con esto ya puedo añadir tareas. Entonces, ¿por qué? Porque como ustedes saben, esto añade el estado, añade las tareas al arreglo. Entonces, si voy en add task y le digo tarea 1, some task y le doy create task,
Miren, en consola me dice que he ejecutado el add task. Ok, vengo aquí y está la tarea 1. Le doy a añadir tarea, le digo ok, tarea 2, some task, create task. Y miren, dice tarea 2. El asunto está en el que al momento de añadir la tarea, en el task form, al momento de añadir la tarea, recibe la tarea. Y miren, el reducer, ese es el action payload en aquí. Y lo añade, pero la tarea no viene con ningún ID ni nada de eso. Entonces, ¿cómo puedo pasarle un ID? Bueno, lo ideal sería que nosotros le creemos un ID y lo guardemos. ¿Ok? Porque recuerden cuando refrescamos. De hecho, vamos a refrescar. Cuando refrescamos la aplicación, hay tarea 1 y tarea 2 y tiene un ID 1 y ID 2. Entonces, ¿cómo le creo una tarea automáticamente? Bueno, podemos hacerlo con la longitud del arreglo. O la forma en la que yo preferiría para colocarle un ID único es importar o instalar un módulo que se llama UUID. Hay un módulo de npm, pueden buscarlo de esta forma, npm UUID. Y este módulo UUID lo que nos permite es poder crear como una especie de string aleatorio que nos va a servir como ID, ¿ok? Simplemente se ejecuta UUID y nos da todo esto. Ok, entonces vamos a instalarlo, vamos a ir en la consola y voy a decir npm install UUID. Damos un enter. Ok, y ahora en el global state, ok, vamos a cerrar todo esto porque no se vayan confundiendo. En el global context, perdón, que vendría a ser como el estado global, voy a decir, voy a importar también aquí el UUID. Y bueno, desde este módulo voy a importar, mira, él tiene como múltiples funciones, que es una versión 4, otra tiene versión 5. En este caso vamos a importar la versión 4, que crea una versión random, ok, un string random. Y le digo, voy a importar la versión 4. Y ahora simplemente le digo, al momento de añadir una tarea, vas a pasarle como payload la tarea. Sí, está correcto, pero voy a añadirle un ID único. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero le voy a decir, vas a pasarle un objeto en el que vas a copiar todos los elementos de la tarea. ¿Ok? Esto es como decirle, de la tarea vas a copiarle un objeto, pero a ese objeto, una coma, le voy a añadir una propiedad nueva. Le voy a añadir una propiedad llamada ID. Y esa propiedad ID va a ejecutar el v4. ¿Ok? La función v4, que va a devolvernos un string. Miren, todo esto es para esto. Guardamos npm start. Todo eso es justamente para que cuando nosotros vayamos a nuestra aplicación, bueno, tenemos que cerrarla en este caso. Aquí también voy a cerrar esto. Cuando cargue la aplicación en el formulario, si nosotros venimos aquí en el add employee, bueno, al employee add task, yo estoy con otra aplicación realmente. Voy a ir en la navegación y cambiarlo, ¿ok? Simplemente de manera rápida en el heading. Se llama add task. Ok. Miren, cuando vengo aquí en el add task, le digo, ok, voy a crear una tarea, le paso tarea 1, some task, create task. Ok, cuando creo la tarea, vengo en la aplicación y miren, la tarea tiene este ID. Recuerden, este es el título y este es el ID. Y bueno, esto es lo que genera al final. Ahora, eso está bien para empezar, pero ya puedo crear múltiples tareas. Ok, ya puedo crear múltiples tareas porque cada una tiene un ID distinto. Ahora, está bien para empezar, pero también quiero empezar a eliminar, empezar a editar. Ok, y otra cosa, cuando creo una tarea, se queda aquí, no me mandan una notificación, no me redirecciona. Vamos a solucionar eso primero. Vamos a venir en el task form. Y una vez añado una tarea, quiero que me redireccione. Para hacer eso, por suerte, digamos en la aplicación de React Router DOM me da como una especie de función que me permite poder redireccionar de manera automática. Entonces, para hacer eso, vamos a ir aquí en esta parte de arriba. Vamos a decir, voy a importar de React Router DOM. Hay un hook, al igual que como el useContext y demás, pero de React Router, que se llama useHistory. El useHistory me va a permitir poder utilizar un objeto. Ok, vamos a decirle, quiero importar algo desde useHistory. Y desde allí quiero importar, de hecho le importamos todo como history. Y le digo, cuando se crea la tarea, si la tarea se añadió correctamente, o bueno, ya la añadiste o ya terminaste de añadirla, simplemente hace el history push, history.push, y le pasamos la ruta hacia donde queremos que nos envíe. En este caso le decimos, quiero que nos envíe a la ruta inicial, al slash. Recuerden que el slash es la página principal. Entonces ahora sí, si yo vengo a mi aplicación y le digo, ok, voy a añadir una tarea nueva, create task, y me envía a la página inicial. Ok, le digo, ok, ahora quiero eliminar. Y bueno, para eliminar tenemos que estilizar un poco también aquí. Vamos a hacer esto, vamos a ir en el task list. Y le digo, ok, primero este delete all lo voy a dejar allí, pero bueno, lo podríamos quitar también. Por ahora lo voy a comentar al menos. Ok, lo voy a comentar.
Ok, lo quitamos. Simplemente era para probar el asunto del delete. De hecho, no lo voy a ejecutar aquí, lo voy a ejecutar en el botón, en cada botón delete. Entonces, el botón delete del task list lo voy a tener que estilizar para que luzca un poco mejor, porque ahorita tan solo están sin ningún, como un texto en blanco, como lo resetea Tailwind. Entonces, vengo aquí y le digo que el delete, vamos a colocarle un class name, y le voy a colocar los siguientes estilos. El primer estilo que le voy a colocar es un BG red de 600, ok. Y también le voy a colocar un texto hover cuando alguien posicione el cursor. Le voy a decir el texto hover va a ser de BG red 500. Ok. Y luego voy a colocarle un padding Y en el eje de 2. Es decir, padding vertical, padding horizontal de 4, un margin right de 2. Y listo. Guardo. Y si vengo a mi aplicación, ahora luce como un botón. Vamos a hacer lo mismo con el edit. De hecho, miren, el edit, como va a enviarme al mismo formulario de añadir tasks para poder editar, en lugar de un botón voy a colocarle, también podría ser un botón, voy a colocarle una etiqueta link en mi caso, ¿ok? Para que puedan ver lo que también es la misma lógica de la navegación, del heading. Entonces le digo de React Router Done, voy a importar la etiqueta link, ¿ok? Y bueno, en lugar del botón le digo, ok, esto va a ser una etiqueta link. Y aquí le digo, ok, vamos a pasarte el texto que diga edit, pero vamos a estilizarlo, ok. Entonces le paso un class name, como cualquier otro elemento HTML. Y le digo, ok, del class name voy a estar pasándote un string. Y el string va a tener los siguientes estilos. En mi caso voy a colocarle un BG grade de 600. Ok, vamos a colocarle un hover. Vamos a colocarle de BG grade de 500. Ok, un padding Y de 2, un padding X de 4 y un margin right de 2 también. Ok, formateamos y si venimos, el edit luce de esta forma. Bueno, vamos a ver qué falló aquí. BG grade. Ajá, ahora sí. Listo, entonces ya tenemos el eliminar y el editar. El asunto está en que el edit o el link va a redireccionar y para eso necesitamos el to. Ok, y el to en nuestro caso va a enviarlo a una ruta que podría ser la ruta add. Ok, entonces yo le digo edit y me envía la ruta add. Pero para diferenciar la ruta, para que el formulario sepa cuándo editar y cuándo eliminar, lo vamos a enviar a otra ruta, pero que utilice el mismo componente. En otras palabras, venimos en el app, aquí, y le decimos voy a crear una ruta más, que se va a llamar edit, y vamos a colocarle un ID. Entonces voy a edit .id. Entonces cuando se visita, por ejemplo, el edit/1, me va a enviar al formulario de tareas, como pueden ver. ¿Ok? O le digo edit/1000, me sigue enviando el formulario de tareas. ¿Por qué? Porque cumple con esta ruta edit/algo, /un ID. ¿Ok? Eso se le conoce como un parámetro. Y ya lo tendríamos. Entonces, ahora cuando yo le digo en task app, cuando se ejecute el task list, cuando se ejecute el link, no lo vas a enviar /add, sino lo vas a enviar /edit. Pero lo vas a concatenar. Y aquí en lugar de utilizar un string, entonces vamos a utilizar la interpretación de los JSX y le voy a decir, le vas a enviar un edit con un / y vas a concatenar aquí. De hecho, para utilizar la interpretación aquí también podemos utilizar la interpolación, que en este caso es utilizar los backtick. Ok, entonces aquí también digo vas a utilizar los backtick y aquí le digo vas a concatenarlo con el task.id. Ok, esto lo que va a hacer es lo siguiente. Si yo le digo edit, me dice task 1. Si yo le digo edit de esta tarea 2, task 2. Y si yo creo una tarea nueva y esa tiene su propio ID, si yo le doy edit, me redirecciona a edit con el ID de esa tarea, como pueden ver. Ok, entonces ya tengo la forma en la que poder crear una tarea y bueno, poder ahora redireccionar, pero vamos a eliminar. Para eliminar le digo ok, cuando el botón sea cliqueado, este de aquí, vas a ejecutar su evento click y vas a llamar el delete, pero primero la función, como ustedes saben se ejecuta la función. Y le digo vas a ejecutar el delete task, ok, delete task. El delete task de hecho viene desde aquí, desde el contexto, ok, delete task. Ok, y bueno, le paso de esta forma. Ahora, el delete task, ¿qué es lo que necesita? Vamos a ir en el contexto. El delete task no necesita una tarea, pero necesita el ID para buscarlo. Entonces, cuando yo ejecute el delete task, este va a recibir como payload. Vamos a decirle, como payload vas a recibir el ID que te estoy pasando. De hecho, no es necesario que ejecutemos con llaves, lo podemos dejar así. Este de aquí también lo podemos dejar así. Y quedaría de esta forma, miren. Ok. Entonces vengo aquí y le digo, ok, el delete task necesita el ID de la tarea. Le digo task.id. Entonces, por ahora, si nosotros venimos aquí, miren, si nosotros ejecutamos cualquiera de estos, como el delete task o la acción delete task en el reducer, si vamos allí en el reducer,
limpia todas las tareas, la deja en un estado vacío. Si yo ejecuto cualquiera de estos botones va a limpiar todo, miren. Quita todo, ¿ok? Obviamente esto no se guarda porque esto es en arreglo, es decir, está en memoria. Pero básicamente siempre lo va a quitar. Lo que es erróneo, debería quitar una nada más. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirle, ok, primero, cuando se ejecuta el delete task, por ahora quiero ver el action.payload, que es justamente el payload, es decir, es lo que quiere, el ID que me está pasando. Entonces miren, si yo abro la consola y le digo, ok, quiero eliminar este, me dice 1, pero se elimina todo. Entonces yo no quiero que se elimine todo. Yo digo, de las tareas deben tener el siguiente valor. Van a tener desde el state, recuerden que el state justamente lo que me está pasando es cómo está la aplicación. De hecho, miren, de nuevo se los muestro. Vamos a verlo nuevamente, no es mucho mejor que ustedes puedan estar conscientes de qué es lo que tienen. Entonces miren, le digo delete y me muestra el estado actual, que inicialmente estaba en 2, ¿ok? Tenía 2 tareas, 1 y 2, y ahí está todo el objeto, todos los objetos. Y luego le paso el payload, que es el ID. Entonces, luego limpia las tareas y por eso se eliminan. Pero ya tengo el state y tengo el ID. Entonces lo único que tengo que hacer es que de este ID buscar que coincida con uno de ellos y quitar nada más este. ¿Ok? Entonces le digo, lo que vas a retornar no va a ser un arreglo en blanco de las tareas. Las tareas van a tener el siguiente valor. Las tareas vas a utilizar un filter y le voy a decir por cada tarea que empieces a recorrer, si la tarea en su ID es igual, cualquier tarea que sea distinta al action.payload, que es el ID, de nuevo, entonces lo va a quitar. Esto es lo mismo que decir, si la tarea, esta tarea de aquí coincide con el 1, su propiedad ID coincide con el 1, entonces quítala, ¿ok? O simplemente si esta no, digamos que coinciden los valores, pues ya no, que no pase. Y básicamente es esto. Entonces, de nuevo, el task es el state. Ok, entonces le digo, de hecho aquí me faltó, perdón, el state.task. Justamente por eso se lo coloqué ahí arriba. Del estado, le digo del estado quiero las tareas, que es todo este arreglo. Y luego le digo si cada una de esas tareas, su propiedad ID coincide con el payload, que es esto de aquí, quítala. Y ya estaría. Miren, con eso simplemente ya puedo quitar una única tarea. Entonces si refresco y le digo, ok, quiero eliminar esta, le doy un clic. Bueno, ¿cuál elimine? Delete, quito el 1. Y si le digo, doy en delete y quito el 2. ¿Ok? Entonces de esta forma voy eliminando cada una de las tareas. Miren, y así funciona también con cualquier tarea que yo cree. Quiero una tarea nueva, creo otra. Y si le doy delete, se van cada una, ¿ok? Entonces ya estoy como eliminando las tareas. Obviamente esto está tan solo al momento de que se carga la aplicación, ¿ok? Porque eso se está manejando en memoria. Pero ahora vamos a manejar el edit, ¿ok? Para el edit tenemos que utilizar digamos, al momento que carga el componente, verificar la URL. Si trae una especie de parámetro, como es el 1, significa que quiere editar. Pero si la URL dice add, entonces quiere crear. Como ustedes saben, ambos pintan el mismo componente. Tanto el edit como el crear pintan el mismo componente. Entonces que el componente revise la URL y dependiendo de esa que edite o en este caso que cree. Ok, entonces miren, vamos a hacer esto. Vamos a ir en el task form. Y para eso sí vamos a estar utilizando un useEffect, porque eso es asunto del componente. Entonces vamos a decir, voy a importar aquí en React el useEffect. Y le digo, ok, vamos a ejecutar aquí useEffect. Lo ejecuto como una función, como ustedes saben aquí el componente. Aún no me acostumbro a ese teclado. Y le digo, ok, este useEffect, que inicialmente tiene que variar dependiendo de algo. Por ahora le digo arreglo vacío, no va a variar a partir de nada. Le voy a decir, ok, quiero que evalúes si existe una propiedad dentro del parámetro o dentro de los parámetros. ¿Cómo evaluamos los parámetros? Bueno, como tenemos React Router y React Router es el que hace esta navegación de aquí, es el que navega, es el que nos permite navegar. Él trae una función extra, así como el useHistory, que se llama useParams, que es básicamente para poder extraer si existe algún parámetro. Entonces lo llamamos al igual que useHistory. Le digo, voy a guardar una constante params, lo que viene de useParams. Ok, y le digo, ok, una vez tengo el params, entonces voy a analizar aquí en el useEffect ese params. ¿Qué es lo que trae? Vamos a guardarlo y miren, cuando carga la aplicación el add task, me da un objeto vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún parámetro, como pueden ver. Pero si yo voy a partir del edit, miren, me dice edit 1 y pueden ver que está el ID 1. ¿Por qué dice ID 1? Porque al momento de definir las rutas le había dicho que eso es un ID. Entonces le coloca ID y el valor es 1.
Pero miren, si yo escribo ID 10.000, pueden ver que me dice ID 2.10.000. Entonces, dependiendo si existe ese valor, le digo, ok, si aquí lo colocamos, le digo, ok, si el task found, no el task found, si el params, ok, de hecho, podríamos hacerlo de esta forma, por ahora. Le digo, si el params.id existe, entonces queremos que por ahora simplemente muestres console log editing, ok, editando. Ok, caso contrario, si no existe, quiero que diga creando. Ok, entonces le digo, quiero que digas el texto creating. Ok, si yo guardo y refresco, pueden ver, bueno, en este caso me dice que necesita vamos a refrescar. Me dice que esto está variando a partir de algo, entonces le voy a decir, ok, esto va así, varía a partir del params, si existe el params, vamos a colocarlo. Esto varía a partir de si existe el params.id. Ok, y esto también vamos a colocarle creating. Ok, así quedaría. Aquí me faltó el else. Ok, así quedaría. Vamos a guardar. Entonces, refresco. Y le digo, como existe el ID, me dice editando. Ok, el formulario ahora sabe que debe editar. Pero si voy desde add task, me dice creando. ¿Por qué? Porque sabe que debe crear. A partir de que existe simplemente ese ID. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso de un ID? Un ID, por ejemplo, edit, cualquier número. Y no existe. Bueno, él va a seguir diciendo editando. Entonces podemos comprobarlo antes. Podríamos hacerlo como esto. Podríamos decirle, ok, como yo tengo acceso a todas las tareas, puedo importarla desde aquí. Miren, como el Global Context me da también acceso a todas las tareas, pues si le trae todas las tareas. Y puedo también hacer la lógica de aquí. Puedo comprobarlo. Le puedo decir, de las tareas, quiero que busques find. Quiero que busques a partir de la primera tarea, o bueno, de cualquier tarea que encuentre o que coincida el ID. Entonces, si de todas las tareas que tengo en el estado, su ID coincide con el params.id, significa que existe. Entonces le digo, ok, si existe, entonces guárdalo en una constante que se llame task found. Entonces ahora le digo, no confirma si existe el params ID, confirma si existe la tarea encontrada. Ok, de hecho podemos verla. Miren, task found. Guardo. Y si refresco, miren, me dice creating. Bueno, en este caso, miren, primero le digo, ok, voy a entrar en el edit y me dice editing y me da el objeto que encontró. Miren que es el objeto 1, ok. Pero ¿qué pasa si yo digo, ok, quiero editar el objeto, bueno, vamos a decirle cualquier cosa? Me dice undefined. ¿Por qué? Porque no existe esa tarea, ¿ok? La trató de encontrar en el estado y no existe esta tarea con este ID y me dice undefined. Y luego me dice creando. ¿Por qué? Porque no existe esa tarea. No puede editar a lo que no existe, ¿ok? Entonces es como una validación extra que podemos utilizar a partir de que podemos traer la lista de tareas. Listo. Entonces, ahora, si nosotros ya tenemos esa validación, comprobemos si podemos añadir o editar. Entonces, nosotros ya podríamos añadir una tarea, recuerdan, con el add task. Ok, solo que ahora vamos a hacer una condicional también. Y lo vamos a hacer a partir de que exista un valor o no. Miren, si el valor está editándose, y ya tiene el objeto que encontró, asignémoslo acá, ok, asignémosle al formulario. ¿Cómo se lo asignamos? Bueno, como ustedes saben, el formulario tiene sus métodos que actualizan el estado, que vendría a ser esto. Pero también puede leer el estado. Por ejemplo, le puedo decir, ok, este input como valor va a tener lo que tenga el task.title. Y lo mismo con el description. El description puede tener un valor, el task.description. Si yo guardo y refresco, ok, pueden ver que ahora si yo escribo algo aquí, esto va a reflejar el estado. Pero si yo lo actualizo, miren, vengo aquí en components y le digo que este de aquí viene con su state que está por aquí. Ajá. Y le digo, ok, si aquí le digo, dice esto, hola. Dice hola, ok. Y si aquí le digo descripción, también lo actualiza. ¿Por qué? Porque ahora ellos están leyendo el estado también. Entonces, si nosotros queremos poder asignar los valores, simplemente le digo, si está editando, si encontraste una tarea, ok, asígnasela. Entonces le digo, ok, vas a colocar un set task, porque actualiza el estado. Y le vas a pasar una copia de lo que tenga. Entonces le voy a pasar el task found. Ahora, el task found también viene con un ID. Si recuerdan, cuando yo encuentro una tarea, de hecho voy a buscar una tarea. Vamos a mostrarla por consola nuevamente, ¿ok? Miren, vamos a entrar. La tarea también viene con un ID 1. Entonces yo puedo comprobar si existe esa tarea 1.
Ok, le puedo decir, ok, también vamos a comprobar que se guarde en el estado un ID. Inicialmente va a estar vacío, porque obviamente cuando creamos una tarea no es necesario añadirle el ID. Pero luego vamos a, basado en ese ID, saber si está creando o no. Entonces miren, si yo refresco, se llena el ID, o se llena el formulario con el ID encontrado, con el objeto, con el ID. Ahora pasa algo, y es que nosotros, al momento de crear el formulario, o al momento de establecer esto, también estamos basándonos en las tareas. Si varían, bueno, también tenemos que actualizarlo. Entonces vamos a colocarle task. Ok. Y bueno, ya no tendríamos esa advertencia. Ok. Ahora, nosotros queremos, por ejemplo, en este caso, actualizar esta tarea, supongamos. Y le digo edit. Ok. Lo ha llenado los datos. Perfecto, ya tiene el ID. Pero la interfaz como que no se actualiza. Entonces voy a decirle, dependiendo si existe el ID, porque recuerden, cuando actualizamos, encontramos una tarea, actualizamos la tarea y esa llena este valor. De hecho, podemos verlo de nuevo en los componentes. Pueden analizarlo y pueden decir, ok, ¿qué tiene esto? Y el estado, pueden ver aquí que tiene un ID con el ID de la tarea actual. Entonces le digo, si existe el ID, significa que están actualizando. Entonces vamos a cambiarle aquí, le digo, si vamos a colocarle, si le digo, si task.id existe, o simplemente está presente, ok, o bueno, tiene el valor, vamos a colocarle un texto que diga algo como creando, ok, vamos a colocarle, no estoy acostumbrado todavía a este teclado, creando, vamos a colocarle, editando, perdón, si existe la idea es que está editando, editing a task, ok, caso contrario, le digo creando una tarea, creating a task, vamos a dejarlo así, ok, guardamos, vamos a colocarle. Y bueno, quedaría de esta forma, editando una tarea, y si creo, me dice creando una tarea, ¿ok? Y bueno, aquí también podría cambiar el título en el botón, le puedo decir, ok, no digas create task siempre, simplemente vamos a colocarle un texto que diga, si la tarea del ID existe, vamos a colocarle el primero que diga create task, perdón, edit task, y caso contrario, simplemente colócale el create task, ¿ok? Entonces dice create task, pero si voy aquí y quiero editar esta tarea, me dice edit task, ¿ok? Entonces, ahora, en lugar de mostrar el texto que diga creating, ¿ok? Vamos a hacer que, digamos, dependiendo si el useEffect detectó o no, ya no es necesario que le coloque de hecho esto de aquí, vamos a colocar el else, simplemente para mostrárselo. Este condicional de if else lo vamos a hacer en el handle submit, de hecho. Cuando se envíe el formulario, si existe también el ID de la tarea, va a añadir o va a actualizar. Entonces eso lo hacemos igual. Le decimos, si la tarea tiene una propiedad ID, añade una tarea y redirecciona. Caso contrario, vamos a actualizar. Ahora, ¿el update de dónde viene? Bueno, el update va a venir también del reducer. Entonces, perdón, del context, que va a interactuar con el reducer. Entonces voy a decir, vas a tener una función también que se llama update task. Este update task va a necesitar dos cosas. Va a necesitar un ID y va a necesitar una tarea. ¿Ok? Entonces, si necesita ambos, voy a ejecutar el dispatch. Y el dispatch va a ejecutar un objeto en donde le voy a decir que la acción que voy a disparar en este caso se va a llamar update task. Ok, update su guión task. Y vamos a decirle el payload que va a ser un ID. Ok, entonces, bueno, el payload de hecho va a ser dos cosas. Ahora que lo vemos, el payload necesito pasar el ID para que encuentre la tarea, obviamente, pero también necesito pasarle la tarea que va a actualizar. Entonces, al momento de pasarle la tarea o la tarea que tiene que actualizar, le puedo pasar todo el objeto como un segundo parámetro de esta forma. ¿Okay? Como él acepta tan solo un parámetro, le puedo pasar un objeto y le puedo decir el ID es el siguiente y la tarea es el siguiente. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que la tarea ya trae el ID. Entonces, en lugar de pasarle el ID único, simplemente le digo, ok, no necesito el ID por separado porque la tarea que me van a pasar ya trae el ID. Entonces simplemente le digo, colócale la tarea y ya está. Ok. Entonces, en otras palabras, la tarea viene actualizada con el ID que quiere actualizar. Listo, esto desde aquí, desde el update task del reducer. Vamos a tratar de recibirlo. Entonces aquí le digo, ok, del case, vamos a utilizar el update task. Y le digo, aquí voy a colocar, voy a retornar en este caso, voy a retornar un objeto. Y lo que voy a actualizar es las tareas, el arreglo de tareas. Del arreglo de tareas necesito otra vez hacer un filtro. O bueno, en este caso necesito recorrerlos uno a uno para poder encontrar la tarea. Y luego actualizarlo. Ahora, antes de hacerlo, primero vamos a colocar
un objeto vacío siempre, ¿ok? Un arreglo vacío, ¿ok? Y ahora voy a confirmar nada más lo que estoy recibiendo, ¿ok? Estoy recibiendo el action payload, que es todo el objeto. Vamos a comprobarlo, ¿ok? Entonces miren, si yo vengo aquí en el... Vamos a ir aquí y le digo edit task y le doy en editar tarea y le coloco por ejemplo tarea, título nuevo, descripción nueva, y le doy en edit task y vengo en console. Miren, por consola debería haber este update task, ¿ok? Vamos a ver si coincide nada más, ¿ok? Entonces por consola debería haber este payload. Vamos a verlo. Vamos a refrescarlo de nuevo. Vamos a venir en edit. Le digo ok, título nuevo, descripción nueva, edit task, ok. Y bueno, por ahora veo que me dice el valor, descripción nueva, título nuevo. Ahora, basado en eso, yo quiero recorrer a partir de la ID, porque ya me da la ID que aquí está, ¿ok? Entonces, como tengo la ID, le digo, ok, del payload, del action.payload.id, quiero que recorras. Entonces vamos a hacer esto, le digo, primero vamos a guardar una constante que se llame updated task, para simplificarlo simplemente, lo que viene es del payload, ¿ok? Entonces, a partir de aquí le digo desde el estado de tareas, vas a recorrerlo con un map, cada tarea, y por cada tarea que encuentres, vamos a hacer una condicional que diga si la tarea en su propiedad ID es igual al updated task.id, entonces significa que has encontrado la tarea. Si la encuentras en el update task, vamos a cambiar su title, el título, por el updated, perdón, el task title de la tarea que has encontrado. Vas a actualizarlo con el updated task.title, ok. Y lo mismo también para el en este caso para la tarea que estamos escribiendo en su descripción. Entonces esto de aquí lo copio y le digo del task.description. Vas a actualizar lo que venga del updated task, el description, ok. Y bueno, esto sería para actualizar su título y descripción. Y luego retornamos la tarea. Caso contrario, simplemente retornamos. De hecho, siempre vamos a retornar la tarea, ¿ok? Siempre vamos a retornar la tarea actualizada. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a dar un arreglo nuevo. Y nosotros lo vamos a guardar en updated, un arreglo que se llame updated task, que vendría a ser las tareas actualizadas. Updated task. Y esto lo vamos a asignar en arreglo de tareas. Updated task. Entonces vamos a probarlo. Vamos a guardar. Y le digo, ok, si creo una tarea, supongamos refresco. Y le digo, crea una tarea cualquiera. Create task. Ok, se crea la tarea. Creating. Y le digo, ok, quiero editar esta. Vengo, se carga la tarea. Y le digo, tarea 3. Y esta debería decir aquí, mi descripción de tarea. Ok, le doy a editar tarea. Y me dice tarea 3. Pero lo que ha pasado es que se ha añadido, no se ha editado realmente. Ok, miren. Vamos a editar nuevamente. Vamos a venir aquí, le digo edit. Le digo tarea 4. Y bueno, le doy a editar tarea, se añade, ok. Entonces vamos a ver cuál es el asunto. Realmente en el task form está el asunto. Le digo, si la tarea existe, añade una tarea, caso contrario, aquí está el asunto. Update task. Me faltó importar el update task. De hecho, primero, en el context tengo que exportarlo. Ok, quedaría de esta forma, update task. Y vengo aquí y le digo, también importa el update task. Y el update task lo ejecuto aquí. Le digo, vas a ejecutar el update task y como parámetro recibe una tarea. Vamos a ver, ahora sí. Entonces, refresco la aplicación. Y le digo, ok, vamos a editar. Vamos a añadir una random para que puedan ver la diferencia. Ok, tiene... ¿Qué pasó? Que no la añadió. Si existe la tarea... Ah, perdón, al revés es. Si existe la tarea, edita. Y si no existe, crea. Estaba al revés. Ok, vamos a refrescar. Y voy a decir, ok, voy a añadir una tarea random. Listo, se añadió la tarea. Le digo, ok, quiero actualizar este título. Le digo, este es tarea 3. De hecho, todo en mayúsculo para que lo puedan diferenciar. Tarea 3. Y aquí le digo, son description. Son editas y me dice tarea 3. Ok, ya se actualizó. De hecho, también me falta la descripción. Vamos a añadir la descripción aquí debajo en el task list. Es bastante fácil. Simplemente le decimos, ok, una etiqueta P. Y le digo, aquí vas a pintar el task.description. Y ahí está, son description. Y aquí está la descripción del tercero. Le digo, ok, no, es tarea 4. Es tarea 4. Vamos a colocarle tarea 4. Y le digo, son description 4.
edit. Y bueno, ahí está actualizado. Entonces ya estoy actualizando y ya estoy eliminando. De hecho puedo eliminar esta y ya estaría. Ok, solo una propiedad más, que es el toggle. Recuerdan que tenía una propiedad boolean. Ok, entonces para el boolean también podemos hacer la jugada de poder actualizarlo. Por ahora lo voy a mostrar nada más. Y ya les dejo como tarea cómo actualizarlo, porque es muy similar a lo que hemos hecho en el update aquí. Entonces ya con eso estaría completo. Pero voy a mostrarlo simplemente en la interfaz para que luego ustedes puedan completarlo. Ok, entonces vamos a ir en el componente en el task list. Voy aquí. Y en esta parte donde está el título y esta parte de aquí vamos a añadir un botón extra. A ver, task title, task ID, task description. Ok, vamos a añadir aquí debajo del task description un botón. Y a este botón vamos a colocarle dependiendo si la tarea está hecha o no. Digo, si el task done está hecho, entonces colócale, es decir, es true. Colócale el texto que diga rehacer, ok, and don't. Pero si no está hecha, vamos a decirle que permita marcar don't. Entonces esto lo que va a hacer es que va a marcar tan solo don't y and don't, ok. Y para estilizarlo le digo, ok, este botón quiero que tenga unas cuantas clases de Tailwind. Entonces le voy a colocar aquí le voy a colocar un texto que sea BG Purple 600, vamos a colocarle. Vamos a colocarle un hover que diga como, bueno, 2 puntos hover, que diga BG Purple 500. Ok, un padding en Y de 1 y un padding X de 3 y un margin top de 2. Ok, y vendría a tener esto de aquí. Ok, y bueno, este botón lo que va a hacer es disparar también un evento, un clic. Pero este va a disparar otra función, o una función especial, que se llame toggle task done. Ok, que la tarea ya está hecha. Entonces le digo, ok, vamos a crear aquí en nuestro global context, vamos a crear otra propiedad que se llame toggle task done. Y le digo, esto va a recibir como propiedad un ID. El ID lo que va a hacer es va a disparar un evento que también va a ser un type. Y le voy a decir, este va a disparar el evento. Mira, lo voy a hacer para que ya esté hecho. Toggle task done, vamos a decirle. Ok, toggle task done. Y como payload va a recibir el ID. Ok, entonces esto de aquí lo voy a pasar a mi reducer toggle task done. Y ya lo tendría. Ahora, como tengo el toggle task done y este lo tienen que importar, vamos a importarlo aquí. Le digo, ok, quiero que importes el toggle task done. No va a dar autocompletado porque bueno, el contexto no es tan fácil de leer, a menos que utilicen TypeScript o algo similar que lo describa. Y aquí le voy a pasar el valor que diga task ID. Entonces, lo único que voy a hacer es leer la propiedad, leer el toggle task done. Y por ahora, él va a ejecutar en mi reducer otro action que se llame toggle task done. Ok, done. Y esto lo que va a hacer es que por ahora va a mostrar el payload nada más. Ok, y nada más, no va a actualizar el estado ni nada de eso. Payload is not defined. Action.payload, perdón. De hecho, miren, ya para ir terminando dándoles algo más de información, el action trae el type y el payload. Si ustedes no quieren escribirlo todo, pueden destructurarlo y pueden decir, quiero el type y quiero el payload que viene desde action. Entonces, en lugar de escribir action.type, simplemente escriben type. Y en lugar de escribir action.payload, simplemente escriben payload. Y así en todos los lugares. Ok, entonces le dicen aquí, bueno, quiero el action. Tan solo el payload. Tan solo el payload. Ok. Aquí, por ejemplo, y pueden ir mejorando el código. Yo lo he escrito largo, bueno, porque es código básico, pero pueden ir resumiéndolo. Aquí eso se resume en una sola línea, de hecho. Ok. Task.map. Y ¿dónde compara? Ajá, esto se queda igual. Y bueno, aquí simplemente sería el payload. Ok. Entonces, venimos aquí a nuestra aplicación y le decimos, ok, quiero actualizar. Y me lanza el ID. Pero luego, como no retorna nada, me dice map undefined, ok. Entonces vamos a retornar aquí tan solo el estado. Return state. Y miren, por defecto, yo le puedo decir, si no existe nada o no coincide con ninguno, retorna el estado. Ok. Y bueno, si refresco, le digo, ok, quiero este valor, me dice 1, me dice 2. Y si añado una tarea nueva y le doy don't, me muestra el ID de esa tarea.
Ok, entonces ahora yo quiero que la tarea se cambie su valor, si es true o false, false o true. Lo mismo, la misma jugada que hicimos aquí en el update task. De hecho hasta puedo copiarlo y cambiamos algo nada más. Le digo, ok, vamos a copiar esto y pegamos aquí. El payload es el update task, ok. Y del estado recorro, si la tarea coincide con el update task ID, no voy a cambiar el title y description, lo único que voy a cambiar es de la tarea, su propiedad don't, a su contrario, ok, que vendría a ser como el task.don't, ok. Entonces si estaba en true, el don't lo cambia a su contrario false y ese es el que se le asigna y retorna la tarea. De hecho esto de nuevo se puede resumir así para que esté en una sola línea. Ok, le digo del updated task, del arreglo actualizado de tareas, le digo del state de las tareas, voy a recorrerlo y por cada tarea voy a retornar. Y aquí le digo, voy a retornar si el task.id es igual al updated task .id. Pues entonces aquí le colocamos una condicional, un operador ternario, algo así como de esta forma. Le digo, quiero que retornes el task.don't a lo contrario. Colocamos en una numeración task.don't. Caso contrario, simplemente retorna la tarea. Ok, formateamos y quedaría así, miren. Ok, y esto es lo mismo de arriba. Ok, de hecho quitamos esto de aquí, quitamos todo esto y queda lo mismo. Ok, o bueno, incluso ya para darles un poquito más de información, quitamos todo esto y esto de aquí también se le puede pasar directamente. Ok, quedaría de esta forma. Ok, y bueno, aquí tampoco no es necesario guardarlo en updated task. También podría decirle directamente payload ID. Ok, si ustedes ya tienen práctica, pueden decirle payload ID y quedaría de esta forma digamos el actualizar el estado. Aquí tan solo me ha fallado esto de aquí. Ajá, y bueno, ya quedaría de esta forma. Ok, de hecho creo que algo me está faltando. Creo que me he tragado un... esperen. Ok, entonces ya estaría. Ok, entonces si ustedes por ejemplo se acostumbran a esta sintaxis, bueno, pueden hacerlo de esta forma. Ahora algo me está faltando aquí. Creo que me está faltando el return. Vamos a quitarlo, que también lo he modificado mucho. State.task, task ID, si existe. Task done, ajá. Esperen, aquí también me está faltando el task done, de escribirlo bien. Y bueno, le digo caso contrario a la tarea. Esto cierra el ID. Y esto debería retornarlo. Ok, esto vendría así. Ok, y aquí, bueno, lo cierro. Ok, sería más o menos así. Ok, guardo. Y bueno, ahora por ejemplo si le doy don't. Esperen, task, state don't, task. Toggle task don't. Vamos a ver si lo está ejecutando bien. Toggle task don't y payload ID. Ok, si task ID existe con el payload ID. Ok, cambia el valor. Caso contrario a la tarea. Vamos a refrescar. Ok, por ejemplo le digo esto está en don't. Le digo un clic. Y bueno, por ahora al parecer no está cambiando. Task ID, payload ID. Perdón, no es el payload ID. Es el payload directamente. Porque el payload en este caso es un ID, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, si le doy don't. Bueno, lo que ha hecho es actualizar toda la tarea. Perdón, entonces en este caso es hacer esto. Le digo, si encuentras el ID, tienes que actualizar toda la tarea, pero esta propiedad conservarla. Entonces le digo, si encuentras el ID, aquí tienes que copiar toda la tarea. Ok, tienes que copiar toda la tarea. Pero, de hecho aquí, así quedaría. Ok, es decir, copias toda la tarea. Y tan solo la propiedad task don't o la propiedad don't de la tarea, que vendría a ser así, la actualizas. Así quedaría, ok. Listo. ¿Qué ha pasado aquí? Task. Copias todas las tareas y la propiedad. Creo que es así realmente. Task don't. No, es así. Es asunto de escribirlo en una sola línea, ok. Aquí es 2 puntos también. Ajá. Ya estaría. Sí, ya estaría, creo. A ver, vamos a ver. Ok, le doy don't y me dice don't. Le doy don't y me dice don't. Ok, y bueno, es para eso nada más. Entonces, si creo una nueva tarea, de hecho al momento de crear también debería decir don't. Ok, al momento de crear la tarea que estaba aquí, le copio el payload.
ok, y añadir tarea recibe el payload, pero al momento de crearlo tan solo le está pasando el ID. También debería pasarle el don't en false. Ok, entonces miren, si yo creo una tarea nueva y doy create task, dice don't, si le doy un clic, ok, ya está hecho. Entonces me dice rehacer. En este caso voy cambiándolos, ok. Y bueno, de esta forma es como funciona el CRUD. Y listo, ya está. Ya he terminado al menos el CRUD básico de cómo utilizar el useReducer. Miren, esta parte importante que es para que ustedes puedan examinarla ya luego con más paciencia, que es esta de aquí. Yo les recomiendo que lo practiquen creando varios ejemplos relacionados tanto a backend y frontend. En este caso yo lo he creado solo con frontend, ok. Pero muy pronto voy a estar utilizando estos mismos conceptos. Voy a crear varios ejemplos de useReducer para que le tengan más práctica. Si han acabado hasta aquí, felicitaciones. Pero voy a añadir más ejemplos utilizando también un frontend. Entonces voy a crear también con APIs para que puedan ver cómo interactúa la API con esto. Ok. Entonces al menos por el día de hoy ya tienen una idea de cómo crear un reducer básico. No le tengan miedo a practicar con este tipo de aplicaciones o no le tengan flojera a practicar con este tipo de aplicaciones que yo sé que al final no llevan a mucho, pero les permite entender conceptos como estos. Ok. Entonces, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienen una pregunta, déjenlo en los comentarios o sugerencias y eventualmente voy a estar creando más ejemplos. Nos vemos esta semana que voy a estar publicando varios videos. Bye bye, chicos. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando y también de las comunidades de Discord y Telegram en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.